Finalmente, ahora solo falta que ella estire la pata y todo será nuestro. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un disparo en medio de la noche. No fueron dichas en voz baja, no fueron susurradas con culpa, fueron gritadas con tequila en mano, con risas, con una celebración que jamás debió existir. Yo acababa de regresar del funeral de mi esposo. Mi nombre es Irma Cuautle, tengo 60 años. Y lo que voy a contarte es la historia más dolorosa que he vivido, pero también la que me devolvió la dignidad cuando creí haberla perdido para siempre. Aquel día, hace 2 años, regresé a casa con el corazón hecho pedazos. Acabábamos de enterrar a Roberto, mi compañero de vida durante 37 años. 37 años de amor, de complicidad, de construir juntos un hogar donde creíamos que el respeto y la familia eran lo más sagrado. Él murió de un infarto fulminante una semana antes. No hubo despedida, no hubo última conversación, solo el vacío brutal de verlo partir sin poder decirle una vez más cuánto lo amaba. El funeral fue largo y agotador. Cientos de personas pasaron frente a mí para darme el pésame. Rostros conocidos, rostros desconocidos, todos con la misma expresión de lástima. Yo quería desaparecer, quería que la tierra me tragara junto con él. Pero ahí estaba, de pie, sosteniendo la fotografía de Roberto entre mis manos temblorosas, tratando de no derrumbarme frente a todos. Mi hijo Caleb estuvo a mi lado durante toda la ceremonia, o eso creí. Él tiene 32 años, es mi único hijo, el fruto del amor entre Roberto y yo. Lo criamos con todo el cariño del mundo, le dimos educación, valores, oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Roberto trabajó como ingeniero civil durante toda su vida. Yo fui maestra de primaria por más de 30 años. Nunca fuimos millonarios, pero construimos un patrimonio digno. Una casa amplia en una colonia respetable de Puebla. 2 propiedades que rentábamos, ahorros que guardamos con esfuerzo, y un pequeño negocio de materiales de construcción que Roberto manejaba con tanto orgullo. Caleb estudió administración de empresas. Conoció a Eliette en la universidad. Ella era una chica que aparentaba ser educada, de buena familia, siempre sonriendo. Yo quería creer que era sincera, que amaba a mi hijo de verdad. Se casaron hace 5 años. Roberto estaba tan feliz ese día. Recuerdo que bailó conmigo en la boda y me dijo al oído: «Ahora sí, mi amor, ya podemos descansar tranquilos. Nuestro hijo encontró a su compañera de vida». Qué equivocados estábamos. Después del funeral, yo solo quería llegar a casa, encerrarme en mi habitación y llorar sin que nadie me viera. El trayecto desde el panteón hasta la casa fue eterno. Iba en el asiento trasero del auto, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Las calles de Puebla pasaban frente a mí como una película borrosa. Caleb manejaba. Eliette iba a su lado en el asiento del copiloto. Ninguno de los dos me dirigió la palabra durante todo el camino. Cuando llegamos, abrí la puerta de la casa con las llaves que siempre cargaba en mi bolso. Era una casa grande, de 2 pisos, con un patio central lleno de macetas con flores que Roberto cuidaba con tanto amor. Geranios rojos, gardenias blancas, bugambilias fucsias que trepaban por las paredes. Él decía que las plantas eran como las personas. Necesitaban agua, sol y paciencia para crecer. Ahora esas plantas me miraban en silencio, esperando unas manos que ya no volverían. Entré despacio. Mis piernas apenas me sostenían. El cansancio emocional era peor que cualquier cansancio físico. Dejé mi bolso sobre la mesa de la entrada. Quité mis zapatos negros porque me lastimaban los pies. Di unos pasos hacia la escalera que llevaba al 2.º piso, donde estaba mi habitación. Y entonces lo escuché. Risas, risas fuertes, descontroladas, que venían de la sala. Me detuve en seco. Por un momento pensé que estaba alucinando. ¿Cómo podía haber risas en mi casa el mismo día que acabábamos de enterrar a Roberto? Me asomé con cuidado desde el pasillo. Desde ahí podía ver la sala sin ser vista. Caleb y Eliette estaban sentados en el sofá. Entre ellos había una botella de tequila abierta y 2 caballitos llenos. Estaban brindando. Chocaron los vasitos con fuerza, derramando un poco del líquido sobre la mesa de centro. «¡Finalmente!», gritó Caleb, levantando su caballito en el aire. «Ahora solo falta que ella estire la pata y todo será nuestro». Eliette soltó una carcajada tan fuerte que resonó por toda la casa. «Ya no veo la hora», dijo ella, limpiándose una lágrima de risa con el dorso de la mano. «Imagínate, Caleb, las propiedades, las rentas, el negocio, todo.
Ya me cansé de fingir que me importa. Caleb se rió con ella. Se rió con ganas, como si acabara de escuchar el mejor chiste del mundo. Mi papá siempre fue un tonto sentimental, dijo Caleb tomando otro trago. Todo lo quería dejar bien protegido para mi mamá, pero ella no sabe ni cómo administrar nada. En cuanto se muera, nosotros vendemos todo y nos vamos a vivir como reyes. Elliot asintió con entusiasmo. Ya hablé con un primo que es notario. Dice que si ella no hace testamento, tú heredas todo automáticamente como hijo único. Solo es cuestión de tiempo. Yo me quedé paralizada detrás de la pared. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo, mi único hijo, el hijo que cargué en mi vientre, el hijo al que amamanté, el hijo al que velé noches enteras cuando tenía fiebre, el hijo por el que Roberto y yo trabajamos hasta el cansancio para darle todo lo que necesitaba. Ese hijo estaba brindando por mi muerte. No grité, no lloré, no bajé corriendo para enfrentarlos. Algo dentro de mí se congeló en ese momento. Subí las escaleras con pasos lentos, casi sin hacer ruido. Entré a mi habitación, cerré la puerta con llave, me senté en la orilla de la cama, y ahí, en el silencio de mi cuarto, con la fotografía de Roberto sobre el buró mirándome fija, tomé una decisión. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a entrar por la ventana de mi habitación, tomé mi teléfono celular. Busqué entre mis contactos el número del licenciado Héctor Salinas, el abogado de confianza que nos había ayudado a Roberto y a mí durante años. Él redactó nuestros testamentos. Él conocía cada detalle de nuestro patrimonio. Marqué. Esperé 3 tonos. «Bueno», contestó con voz adormilada. «Licenciado, soy Irma Cuautle», dije con voz firme. «Necesito verlo hoy mismo. Es urgente». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Doña Irma, mis condolencias. Supe lo de don Roberto. Lamento mucho su pérdida». «Gracias, licenciado, pero necesito que me reciba hoy. Es muy importante». «Por supuesto. ¿A qué hora le viene bien?» «A las 10 de la mañana. Ahí estaré, doña Irma». Colgué. Respiré hondo. Bajé a la cocina. Caleb y Elliot todavía dormían en el cuarto de visitas. La botella de tequila vacía seguía sobre la mesa de la sala. Me preparé un café con leche, me senté frente a la ventana y esperé a que dieran las 9 para salir rumbo al despacho del licenciado. Lo que hice ese día en aquel despacho, mi hijo jamás lo imaginó. Pero esa parte de la historia te la contaré después, porque todo lo que sucedió después de esa llamada cambió mi vida para siempre. Antes de contarte lo que pasó en aquel despacho, necesito que entiendas quién era Roberto para mí, porque sin entender eso, no podrás comprender el tamaño del dolor que sentí al escuchar a mi hijo celebrar su muerte. Roberto y yo nos conocimos cuando yo tenía 23 años. Él tenía 25. Fue en una fiesta de fin de año organizada por una amiga en común. Yo acababa de terminar mi carrera de maestra normalista. Él trabajaba como ingeniero junior en una constructora pequeña. Recuerdo que esa noche llevaba un vestido color vino que mi madre me había cosido especialmente para la ocasión. Roberto llegó tarde, con una sonrisa tímida y una corbata mal anudada que me hizo reír. Nos presentaron, hablamos toda la noche. Me contó de sus sueños de construir casas para familias de clase trabajadora. Yo le conté de mi pasión por enseñar a leer a los niños. Cuando terminó la fiesta, él me pidió permiso para acompañarme a casa. Caminamos bajo las estrellas por las calles empedradas de Puebla. El aire olía a pan recién horneado de las panaderías que comenzaban su jornada nocturna. En ese momento supe que había encontrado al hombre con quien quería envejecer. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio. Mi padre, que era carpintero, nos regaló una mesa de madera maciza que todavía conservo en el comedor. La madre de Roberto nos dio un juego de sábanas bordadas a mano. No tuvimos luna de miel en la playa, ni viajes a Europa. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en Cholula, visitando las pirámides y comiendo mole en un restaurante familiar. Pero éramos felices, tan felices que el dinero no importaba. Rentamos un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Roberto trabajaba de sol a sol en la constructora. Yo daba clases en una primaria pública en una colonia humilde. Por las noches, cenábamos juntos y planeábamos nuestro futuro. Queríamos 3 hijos, una casa propia con jardín, un perro,
una vida tranquila y digna. Pasaron 3 años. Yo no quedaba embarazada. Fuimos a médicos, hicimos estudios. Los doctores decían que todo estaba bien, que solo era cuestión de tiempo y paciencia. Roberto nunca me hizo sentir culpable, nunca me reclamó. Al contrario, me abrazaba cada vez que yo lloraba de frustración y me decía, el hijo que tiene que llegar, llegará cuando sea el momento correcto. Y así fue. A los 4 años de casados, quedé embarazada. Recuerdo el día que le di la noticia. Era un sábado por la mañana. Yo acababa de hacerme la prueba de embarazo en el baño. Vi las 2 rayitas rosadas y casi me desmayé de la emoción. Salí corriendo a la sala donde Roberto leía el periódico tomando café. Me le planté enfrente con la prueba en la mano. «¿Qué es esto?», preguntó él, sin entender. «Esto», le dije con lágrimas en los ojos. «Es nuestro hijo». Roberto dejó caer el periódico. Se levantó del sillón. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Lloró conmigo. Reímos juntos. Bailamos en medio de la sala como 2 locos felices. Ese día salimos a caminar por el centro histórico de Puebla. Compramos helado de limón en un carrito de la calle. Nos sentamos en una banca frente a la catedral y vimos a las familias pasar. Roberto puso su mano sobre mi vientre todavía plano y dijo, «Este niño va a crecer rodeado de amor, te lo prometo». Y cumplió esa promesa. Durante todo mi embarazo, Roberto fue el esposo más atento del mundo. Me preparaba el desayuno antes de irse a trabajar. Me masajeaba los pies hinchados por las noches. Instaló una mecedora de madera en el cuarto, que sería del bebé. Pintó las paredes de color amarillo suave, porque no quisimos saber si era niño o niña. Quería que fuera sorpresa. Cuando nació Caleb, un día de noviembre lluvioso, Roberto lloró al verlo por primera vez. Lo cargó con manos temblorosas, como si fuera el tesoro más frágil del universo. Le cantó una canción de cuna que su propia madre le cantaba cuando él era pequeño. Esa noche, en el hospital, los 3 dormimos abrazados en la misma cama estrecha. Yo recuerdo haber pensado, esto es la felicidad completa. Los primeros años de Caleb fueron hermosos. Era un niño tranquilo, curioso, cariñoso. Le encantaba que Roberto lo llevara a los proyectos de construcción los fines de semana. Se ponía un casco diminuto de plástico que su papá le compró y caminaba por las obras como todo un ingeniero. A los 5 años decía que quería ser como su papá. A los 7 construyó una casita de cartón en el patio y nos invitó a tomarle una fotografía frente a ella. Esa fotografía todavía la tengo. Está en un marco sobre mi buró. Los 3 sonriendo. Roberto con su camisa de mezclilla, Caleb con su overol pequeño, yo con mi vestido floreado y el cabello recogido. Parecíamos la familia perfecta. Y durante muchos años lo fuimos. Roberto trabajó incansablemente para darnos una vida mejor. Cuando Caleb cumplió 10 años, logramos comprar nuestra primera casa. No era grande ni lujosa, pero era nuestra. Tenía 3 habitaciones, un patio con espacio para plantar flores y una cocina donde yo pasaba horas preparando las comidas favoritas de mi familia. Roberto plantó un árbol de naranjas en el jardín. Decía que algún día ese árbol daría frutos y Caleb podría compartirlos con sus propios hijos. Mientras tanto, yo seguía trabajando como maestra. Amaba mi trabajo. Ver a los niños aprender a leer era como ver flores abrirse en primavera. Cada año, al final del ciclo escolar, varios padres de familia me daban las gracias con lágrimas en los ojos porque sus hijos ahora podían leer cuentos y escribir cartas. Eso me llenaba el corazón de una manera que el dinero jamás podría. Roberto y yo éramos un equipo. Él manejaba las finanzas del hogar con responsabilidad. Yo me encargaba de la educación de Caleb y de mantener la casa en orden. Por las noches, después de que Caleb se dormía, nos sentábamos en el patio a tomar café con pan dulce. Hablábamos de todo, de nuestros sueños, de nuestras preocupaciones, de los pequeños logros del día. Roberto me tomaba de la mano y me decía, ¿sabes qué es lo mejor de mi vida, Irma? Que cada día te amo más que el anterior. Y yo le creía, porque lo veía en sus ojos, lo sentía en sus abrazos, lo escuchaba en su risa cuando jugaba con Caleb en el jardín. Cuando Caleb entró a la universidad, Roberto estaba tan orgulloso que invitó a toda la familia a una comida para celebrar. Compramos un pastel enorme, tomamos fotografías. Caleb agradeció entre lágrimas todo lo que habíamos hecho por él. Nos abrazó y nos dijo, «Ustedes son los mejores padres del mundo. Todo lo que soy se los debo a ustedes. Algún día voy a cuidarlos como ustedes me cuidaron a mí». Yo le creí. Roberto le creí.
Los dos le creímos, pero las palabras a veces se las lleva el viento. Cuando Caleb conoció a Elliot en la universidad, al principio todo parecía normal. Ella venía de una familia de comerciantes. Sus padres tenían una tienda de ropa en el centro. Era educada, sabía comportarse en reuniones familiares, ayudaba en la cocina durante las fiestas. Roberto la aceptó rápidamente. Yo tenía algunas reservas, pero no quise ser la suegra tóxica que desconfía de la nuera. Pensé que solo eran nervios míos. Se casaron cuando Caleb tenía 27 años y Elliot 24. La boda fue bonita. Roberto y yo pagamos la mitad de los gastos. Los padres de Elliot pagaron la otra mitad. Bailamos, comimos, brindamos por la felicidad de la nueva pareja. Roberto dio un discurso emotivo donde le dijo a Caleb: «Hijo, ahora tienes tu propia familia. Cuídala como yo cuidé a tu madre. Ama con todo el corazón y nunca olvides de dónde vienes». Caleb asintió con lágrimas en los ojos. Abrazó a su padre. Elliot sonreía radiante con su vestido blanco. Después de la boda, Caleb y Elliot se mudaron a un departamento que rentaban cerca de la casa de los padres de ella. Venían a visitarnos cada domingo. Yo preparaba pozole o mole, los platillos favoritos de Caleb. Roberto y él hablaban de negocios. Roberto quería enseñarle todo sobre el manejo del negocio de materiales de construcción que había montado años atrás. Quería que Caleb lo heredara algún día y lo hiciera crecer. Pero con el tiempo, noté cambios pequeños. Caleb comenzó a llegar tarde a las comidas dominicales. Elliot dejó de ayudarme en la cocina. Se quedaba en la sala revisando su teléfono. Cuando yo intentaba platicar con ella, sus respuestas eran cortas, casi molestas. Caleb empezó a hacer preguntas extrañas sobre el testamento de Roberto, sobre las propiedades que teníamos, sobre cuánto dinero había en las cuentas bancarias. Roberto lo notó también. Una noche, mientras cenábamos solos, me dijo: «Irma, ¿no te parece raro que Caleb pregunte tanto sobre el dinero? Quizás solo tiene curiosidad», respondí, aunque por dentro yo también sentía incomodidad. «No lo sé», dijo Roberto moviendo la cabeza. «Antes nunca le importaba eso. Ahora parece que es lo único que le interesa». Yo quise defenderlo. Quise creer que mi hijo seguía siendo el niño bueno que criamos, pero algo en mi corazón ya sabía la verdad. 3 años después de la boda de Caleb, Roberto comenzó a sentirse mal. Dolores en el pecho, cansancio, falta de aire. Fuimos al médico. Le diagnosticaron problemas cardíacos, le recetaron medicamentos, le dijeron que debía bajar el estrés, comer mejor, hacer ejercicio ligero. Roberto intentó seguir todas las indicaciones. Yo lo cuidaba como siempre lo había hecho. Le preparaba comidas saludables. Salíamos a caminar todas las mañanas por el parque. Pero el corazón es impredecible. Una tarde, mientras Roberto regaba las plantas en el patio, se desplomó sin previo aviso. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Escuché el ruido de la manguera cayendo al suelo. Salí corriendo. Lo encontré tendido junto a las bugambilias, con los ojos cerrados y la mano todavía aferrada a la manguera. Grité su nombre. Lo sacudí. Llamé a emergencias. Los paramédicos llegaron en 15 minutos. Intentaron reanimarlo ahí mismo, en el patio que él tanto amaba. Pero ya era tarde. El infarto fue masivo. Roberto murió antes de llegar al hospital. Tenía 62 años, 37 años de matrimonio, una vida entera juntos. Y de repente, nada. El funeral fue 5 días después. Yo pasé esos 5 días como un zombi. Caleb y Elliot se encargaron de los trámites funerarios. Yo apenas podía levantarme de la cama. Miraba el techo de la habitación vacía y pensaba: ¿cómo voy a vivir sin él? El día del funeral, vestí de negro. Me puse la alianza de matrimonio que Roberto me dio hace 37 años. Tomé la fotografía de nosotros 3, Roberto, Caleb y yo, frente a la casita de cartón. La llevé al velorio. La puse junto al ataúd. Durante toda la ceremonia, Caleb estuvo a mi lado. Me sostuvo cuando casi me caigo frente al féretro. Me trajo agua cuando sentí que me desmayaba. Elliot también estaba ahí, con vestido negro y expresión seria. Ambos parecían dolidos. Ambos parecían estar sufriendo la pérdida. Pero todo era mentira. Todo era una actuación perfecta. Porque esa misma noche, cuando regresamos a casa del funeral, cuando yo creí que finalmente podría encerrarme en mi habitación y llorar en paz, escuché algo que destrozó lo poco que quedaba de mi corazón. Escuché a mi hijo brindar por la muerte de su padre y por la mía. Mientras cuento todo esto,
Pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora que conoces quiénes éramos Roberto y yo, ahora que sabes cuánto amamos a nuestro hijo, puedo contarte cómo comenzó realmente la grieta que terminó rompiéndolo todo. No fue de un día para otro. Las fracturas nunca son así. Son pequeñas, casi invisibles al principio, como una rajadura delgada en una taza de porcelana. Sigues usando la taza, sigues tomando café en ella, pero la grieta está ahí, creciendo en silencio, hasta que un día la taza se parte en dos. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue hace aproximadamente 6 años, cuando Caleb y Elliot llevaban apenas un año de casados. Era un domingo por la tarde. Habían venido a comer como siempre. Yo preparé chiles en nogada, porque era temporada de granada y nueces frescas. Roberto estaba de buen humor. Había cerrado un contrato importante en el negocio de materiales de construcción. Nos sentamos los 4 en el comedor, bajo la lámpara de hierro forjado que colgaba del techo. La comida transcurrió normal al principio. Hablamos del clima, del tráfico en la ciudad, de una prima de Roberto que acababa de tener su tercer bebé. Cosas cotidianas. Pero entonces, Roberto mencionó algo que cambió el ambiente de la mesa. «Caleb, hijo», dijo Roberto mientras cortaba su chile relleno. «El licenciado Salinas me habló la semana pasada. Quiere que actualicemos el testamento. Ya sabes, ahora que estás casado, hay que ajustar algunas cosas legales». Caleb levantó la vista de su plato. Sus ojos brillaron con un interés que no había mostrado en toda la tarde. «¿Qué tipo de ajustes?», preguntó. «Pues principalmente asegurarnos de que si algo nos pasa a tu madre y a mí, todo quede bien protegido para ustedes, las propiedades, el negocio, las cuentas de ahorro. Queremos que tú y Elliot tengan un patrimonio sólido». Elliot, que hasta ese momento apenas había probado su comida, también se enderezó en su silla. «¿Cuánto patrimonio estamos hablando, don Roberto?», preguntó con una sonrisa que intentaba parecer inocente. Yo sentí un escalofrío. Algo en su tono de voz me incomodó. Roberto, siempre tan confiado, no notó nada extraño. «Bueno, tenemos esta casa, que vale alrededor de $2,5 millones según la última evaluación. Luego está el departamento que rentamos en la Colonia del Carmen, que nos genera ingresos mensuales de $1,200. También tenemos el local comercial en el centro que rentamos a una farmacia. Eso nos da otros $800 al mes. El negocio de materiales tiene un inventario valuado en aproximadamente $150,000, más las cuentas por cobrar. Y tenemos ahorros en el banco, no mucho, unos $80,000 entre las dos cuentas». Caleb y Elliot se miraron. Fue una mirada rápida, casi imperceptible, pero yo la vi. Fue como si hubieran hecho un cálculo mental instantáneo. «Papá», dijo Caleb, recargándose en su silla, «eso es mucho dinero. ¿Todo eso lo van a heredar?». Roberto se rió. «No es que lo vayamos a heredar mañana, hijo. Tu madre y yo planeamos vivir muchos años más, si Dios quiere. Pero sí, eventualmente todo será tuyo. Eres nuestro único hijo. Todo lo que hemos construido ha sido pensando en ti». «¿Y el testamento está a nombre de quién ahorita?», preguntó Elliot, inclinándose hacia adelante. Yo fruncí el ceño. La pregunta me pareció demasiado directa, demasiado invasiva. «El testamento actual deja todo a tu suegra primero», explicó Roberto. «Si algo me pasa a mí, Irma hereda todo. Y si algo le pasa a ella, entonces todo pasa a Caleb. Es la forma más segura de proteger a la familia». Elliot asintió lentamente, pero su sonrisa se desvaneció un poco. «¿Y si ambos fallecen al mismo tiempo?», preguntó Caleb. Roberto frunció el ceño. «¿Por qué preguntas eso, hijo?». «No, solo por curiosidad legal, papá. Ya sabes, estudiamos algo de derecho en la carrera. Bueno, si eso pasara, que Dios no lo permita, todo pasaría directamente a ti como hijo único. Pero también tengo un seguro de vida de $100,000 que nombraría a tu madre como beneficiaria principal y a ti como beneficiario secundario». Caleb asintió despacio. Tomó su vaso de agua. Bebió sin decir nada más, pero yo vi cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Elliot cortaba su chile en nogada en pedazos pequeñísimos que nunca se llevaba a la boca. El resto de la comida fue extraño, incómodo, como si todos estuviéramos pensando en algo diferente. Roberto intentó cambiar el tema hablando del nuevo proyecto de construcción en el que estaba trabajando. Yo ofrecí postre, flan napolitano que había preparado en la mañana.
Pero Caleb y Elliot dijeron que tenían planes y se fueron antes de tiempo. Cuando se fueron, Roberto lavó los platos mientras yo guardaba las sobras en el refrigerador. ¿Notaste algo raro?, le pregunté. ¿Raro cómo? No sé. Las preguntas de Caleb sobre el testamento. La forma en que Elliot preguntó cuánto dinero tenemos. Roberto se encogió de hombros. Son jóvenes, Irma. Es normal que tengan curiosidad sobre estas cosas. Además, algún día van a manejar todo esto. Es bueno que vayan aprendiendo. Yo quise creerle. Quise pensar que solo era mi imaginación. Pero esa noche no pude dormir bien. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de Roberto a mi lado, pensando en la mirada que Caleb y Elliot intercambiaron en la mesa. Las semanas siguientes, Caleb comenzó a preguntar más sobre el negocio. Llamaba a Roberto casi todos los días. Papá, ¿cuánto vendiste este mes? Papá, ¿cuánto cuesta el inventario actual? Papá, ¿has pensado en expandir el negocio? Roberto estaba feliz. Pensaba que su hijo finalmente estaba mostrando interés en el trabajo familiar. Incluso comenzó a llevarlo a la bodega los sábados para enseñarle cómo manejar las órdenes, cómo tratar con los proveedores, cómo llevar la contabilidad. ¿Ves, Irma?, me decía Roberto con orgullo. Te dije que Caleb iba a madurar. Ahora sí está tomando en serio el negocio familiar. Pero yo veía algo diferente. Veía a Caleb tomar notas en una libreta pequeña. Veía a Elliot esperándolo en el auto afuera de la bodega, revisando papeles. Veía cómo Caleb le tomaba fotografías con su celular a los documentos contables cuando Roberto se distraía atendiendo a un cliente. Un día, encontré esa libreta olvidada en la sala de nuestra casa. Caleb había venido a visitarnos y la dejó sobre la mesa de centro. Yo la vi ahí, cerrada, con una liga elástica rodeándola. Me quedé mirándola durante varios minutos. Sabía que no debía abrirla. Sabía que eso violaba la privacidad de mi hijo. Pero algo más fuerte que mi ética me empujó a hacerlo. Quité la liga. Abrí la primera página. Ahí, con la letra clara de Caleb, había una lista. Patrimonio familiar total. Aprox. $2,780,000. Casa principal. $2,500,000. Depto. Rentado. $180,000. Renta mensual. $1,200. Local comercial. $150,000. Renta mensual. $800. Negocio materiales, $150,000, ahorros bancarios, $80,000, seguro de vida papá, $100,000. Debajo de la lista había una nota escrita en tinta roja. Pendiente, revisar si mamá puede ser removida como beneficiaria principal. Consultar con notario. Se me cayó la libreta de las manos. Sentí que las piernas me temblaban. Me senté en el sofá intentando procesar lo que acababa de leer. Mi hijo estaba calculando el patrimonio familiar. Mi hijo estaba considerando removerme como beneficiaria. ¿Por qué? ¿Acaso creía que yo iba a robarle su herencia? ¿Acaso no confiaba en mí, su propia madre, que lo llevé en mi vientre y lo crié con todo mi amor? Cerré la libreta rápidamente cuando escuché la puerta abrirse. Era Caleb regresando del baño. «Mamá, ¿viste mi libreta?», preguntó buscando con la mirada. «Está ahí, en la mesa», dije con voz temblorosa, señalando. Él la tomó rápidamente y la guardó en su mochila. «Gracias. Es que estoy llevando cuentas de un proyecto personal. Ya sabes, cosas de trabajo». Sonrió. Esa sonrisa que antes me llenaba de ternura, ahora me provocaba un nudo en el estómago. Después de ese día, intenté hablar con Roberto sobre lo que había visto, pero cada vez que sacaba el tema, él me tranquilizaba. «Irma, estás exagerando. Caleb solo está siendo organizado. Es bueno que conozca las finanzas familiares. Así cuando nosotros faltemos, no tendrá problemas legales». Pero Roberto, él escribió algo sobre removerme como beneficiaria. Seguro lo malinterpretaste. O quizá es solo un ejercicio hipotético que le dejaron en algún curso. No le des tantas vueltas, mi amor. Roberto siempre veía lo mejor en las personas, especialmente en su hijo. Era una de las cosas que más amaba de él, su capacidad de confiar. Pero a veces, la confianza ciega puede ser peligrosa. Los meses siguientes, las visitas de Caleb y Elliot se volvieron más frecuentes, pero algo había cambiado. Ya no venían solo a comer, venían con preguntas. «Papá, ¿has pensado en vender el local del centro? Está en una zona que se está poniendo peligrosa». «Mamá, ¿no crees que esta casa es muy grande para ustedes dos solos? Podrían vender y comprarse algo más pequeño, más manejable». Don Roberto
Mi primo, que es notario, me comentó que muchas parejas de su edad están simplificando sus patrimonios para evitar problemas de impuestos. ¿Han considerado eso? Cada sugerencia venía envuelta en preocupación, en lógica aparente, en cariño fingido. Pero yo comenzaba a ver el patrón. Cada sugerencia implicaba liquidar activos, vender propiedades, convertir todo en efectivo. ¿Para qué? ¿Para que cuando nosotros muriéramos fuera más fácil repartir el dinero? Una tarde, Roberto y yo estábamos regando juntos las plantas del patio. Él cargaba la manguera. Yo podaba las hojas secas de las gardenias. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Roberto, le dije sin mirarlo, tengo miedo. ¿Miedo de qué, mi amor? Miedo de que Caleb ya no nos quiera como antes. Miedo de que solo le interesemos por el dinero. Roberto dejó la manguera en el suelo. Se acercó a mí. Me tomó de las manos. Sus manos ásperas de tanto trabajar, pero cálidas y firmes. Irma, escúchame bien. Caleb es nuestro hijo. Lo criamos con valores. Sí, está pasando por una etapa donde el dinero le interesa más de lo que debería. Pero eso se le va a pasar. Es joven. Está casado con una mujer que viene de una familia donde el dinero es importante. Pero en el fondo, él sigue siendo nuestro niño. Quise creerle. Me aferré a esas palabras como náufrago a una tabla en medio del océano. Pero la grieta ya estaba ahí. Y siguió creciendo. Aún me pregunto si hice lo correcto al no confrontar a Caleb en ese momento. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Hay algo doloroso en darse cuenta de que la persona que amas te está utilizando. Pero hay algo aún más doloroso. Darte cuenta y decidir no hacer nada. Decidir callar. Decidir sonreír. Decidir seguir fingiendo que todo está bien, porque enfrentar la verdad duele demasiado. Eso fue lo que hice durante los siguientes 2 años. Me convertí en experta en ignorar las señales, en justificar lo injustificable, en inventar excusas para cada comportamiento extraño de Caleb y Elliot, porque admitir que mi hijo se había convertido en alguien que yo no reconocía era como admitir que había fallado como madre, y eso era algo que mi corazón no estaba listo para aceptar. Después de encontrar aquella libreta con las anotaciones sobre nuestro patrimonio, intenté convencerme de que Roberto tenía razón, que solo era organización, que solo era curiosidad legítima de un hijo que algún día heredaría el negocio familiar. Pero cada domingo que venían a comer, yo observaba con más atención, y cada domingo descubría algo nuevo que me inquietaba. Elliot había dejado de mirarme a los ojos. Cuando yo le hablaba, ella respondía viendo su teléfono o mirando hacia otro lado. Sus respuestas eran monosílabos. Sí, no, tal vez, quién sabe. Ya no preguntaba cómo había estado mi semana. Ya no se ofrecía a ayudarme a lavar los platos después de comer. Se sentaba en la sala, cruzada de piernas, revisando sus redes sociales mientras yo limpiaba la cocina sola. Caleb, por su parte, había desarrollado una obsesión por revisar cada rincón de la casa. Decía que estaba evaluando el estado de la propiedad, porque le preocupaba que nosotros, a nuestra edad, no pudiéramos mantenerla bien. Revisaba las tuberías del baño, inspeccionaba las paredes buscando grietas, subía al techo a verificar las tejas. «Papá, estas tejas ya están muy viejas», decía. «Van a empezar a filtrarse cuando lleguen las lluvias. Necesitan cambiarlas. Mamá, el tinaco tiene sarro. Deberían limpiarlo o van a tener problemas de salud. Esta puerta está desnivelada. El marco de madera se está pudriendo por la humedad». Cada observación venía acompañada de un presupuesto aproximado. $100 aquí, $300 allá. Al final de cada visita, Caleb sumaba mentalmente todos los daños que había encontrado. «En serio, papá, esta casa necesita como $5,000 de mantenimiento urgente. No pueden seguir viviendo así. Es peligroso a su edad». Roberto, siempre práctico, tomaba nota de las observaciones. A veces contrataba a algún albañil para hacer las reparaciones menores. Otras veces lo hacía él mismo durante los fines de semana. Yo lo veía trabajar bajo el sol, sudando, con sus 61 años a cuestas, intentando demostrarle a su hijo que todavía era capaz de cuidar su propia casa. Una tarde, mientras Roberto reparaba una gotera en el baño, se mareó. Tuve que ayudarlo a sentarse en el borde de la tina. Su rostro estaba pálido, respiraba con dificultad. «Roberto, ya no tienes 20 años», le dije con preocupación.
Deja que contratemos a alguien para estas cosas. No, Irma. Si contrato a alguien, Caleb va a pensar que ya no puedo cuidar de mi familia. Va a pensar que estoy viejo e inútil. Pero mi amor, tú no tienes nada que demostrarle a nadie. Sí tengo. Tengo que demostrarle que su padre todavía es fuerte, que todavía puede proteger lo que hemos construido. Me partió el corazón ver a Roberto así, intentando ganar la aprobación de un hijo que ya solo lo veía como un obstáculo entre él y una herencia. Mientras tanto, las visitas dominicales se volvieron más tensas. Caleb y Elliot comenzaron a llegar más tarde. Primero 15 minutos de retraso, luego media hora, luego 1 hora completa. Yo preparaba la comida desde temprano. Ponía la mesa con el mantel bordado que mi madre me había regalado. Colocaba las flores frescas del jardín en el centro. Esperaba. La comida se enfriaba. Roberto revisaba su reloj cada 5 minutos. Yo llamaba al celular de Caleb. No contestaba. Enviaba mensajes. Me dejaban en visto. Cuando finalmente llegaban, no había disculpas. Solo un saludo apresurado y directo a la mesa. ¿Por qué tan tarde?, preguntaba Roberto, intentando no sonar molesto. «Ay, papá, el tráfico estaba horrible», respondía Caleb sin mirarlo. «¿Y por qué no contestaban el teléfono?» «No escuché que sonara», decía Elliot, encogiéndose de hombros. Yo calentaba la comida en el microondas, servía los platos, sonreía como si nada hubiera pasado, como si no me doliera que mi hijo llegara tarde a la comida que yo había preparado con tanto cariño, como si no me importara que mi nuera me tratara con indiferencia total. Me había convertido en una sombra en mi propia casa, en una presencia que se disculpaba por existir. Un domingo, después de que llegaran con 1 hora y media de retraso, yo estaba sirviendo el pozole cuando Caleb soltó una bomba inesperada. Papá, mamá, Elliot y yo hemos estado pensando algo importante. Roberto levantó la vista de su plato. «¿Qué cosa, hijo?» «Queremos proponerles que nos vengan a vivir con nosotros». Me quedé paralizada con el cucharón en la mano. «¿Vivir con ustedes?», preguntó Roberto confundido. «¿Por qué?». «Bueno, ya están mayores. Esta casa es muy grande. Requiere mucho mantenimiento. Ustedes dos solos aquí. No sé, nos preocupa que algo les pase y no haya nadie cerca para ayudarlos». Elliot asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Exacto. Nosotros rentamos un departamento de 2 habitaciones. Está más pequeño, más manejable. Ustedes podrían quedarse en la segunda habitación, y esta casa podrían rentarla completa. Así tendrían ingresos extras y estarían más seguros con nosotros». Roberto frunció el ceño. «Pero hijo, nosotros estamos bien aquí. Esta es nuestra casa. La construimos con tanto esfuerzo. Aquí están nuestros recuerdos, nuestras cosas. Papá, no se trata de recuerdos, se trata de ser prácticos. Mira todo lo que necesita repararse. Los gastos están aumentando. La edad de ustedes también. ¿Qué pasa si mamá se cae por las escaleras y no hay nadie? ¿Qué pasa si a ti te da otro problema del corazón y estás solo?» Yo intervine por primera vez. «Caleb, tu padre y yo no estamos solos. Tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos nuestros teléfonos, y además no estamos tan viejos como crees». Elliot me miró con una expresión de fastidio. «Doña Irma, con todo respeto, usted tiene 60 años. Don Roberto tiene 62. Ya no están en edad de vivir solos en una casa tan grande». Sentí la sangre hervirme. ¿Desde cuándo? 60 años era sinónimo de invalidez. Yo todavía trabajaba, yo todavía cocinaba, limpiaba, manejaba mi propio auto, me reunía con mis amigas. Roberto todavía administraba el negocio, regaba las plantas, hacía las compras del supermercado. Pero me callé, porque confrontarlos significaba admitir que algo estaba mal, y yo todavía no estaba lista para eso. «Lo vamos a pensar», dijo Roberto diplomáticamente. «Es una propuesta interesante. Nos da gusto que se preocupen por nosotros». Caleb sonrió satisfecho. Terminaron de comer rápidamente y se fueron. Esa noche, Roberto y yo nos quedamos despiertos hablando. «¿Tú qué piensas?», me preguntó. «Creo que quieren que dejemos esta casa para poder rentarla a ellos y quedarse con el dinero». «Irma, eso es muy fuerte. Son nuestros hijos. Caleb es nuestro hijo. Elliot es su esposa. Y cada día me convenzo más de que ella lo está cambiando. O tal vez él siempre fue así y nosotros no quisimos verlo». Esas palabras de Roberto me golpearon como un balde de agua fría, porque tenían una verdad incómoda. ¿Y si Caleb siempre había tenido esta faceta y nosotros, cegados por el amor paternal, simplemente la ignoramos?
No nos mudamos con ellos, por supuesto, pero la semilla de la duda ya estaba plantada en la mente de Caleb. A partir de ese día, cada conversación incluía recordatorios sobre nuestra edad, sobre los peligros de vivir solos, sobre lo costoso que era mantener la casa. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Y entonces comenzaron las emergencias. Caleb empezó a llamarnos a mitad de la noche con cualquier pretexto. «Papá, despierta. ¿Dejaste la estufa prendida?» Acabo de recordar que cuando nos fuimos después de comer, la estufa todavía tenía la lumbre azul. Roberto se levantaba asustado, bajaba corriendo a la cocina. La estufa estaba apagada. Siempre lo estaba. «Mamá, ¿cerraste bien la puerta del patio? Me dio miedo que algún ladrón entre por ahí». Yo me levantaba a revisar. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre. Eran llamadas diseñadas para desestabilizarnos, para hacernos sentir inseguros en nuestra propia casa, para que comenzáramos a dudar de nuestra capacidad mental. Y funcionó. Roberto empezó a poner alarmas en su teléfono para recordar apagar la estufa. Yo empecé a revisar 3 veces cada puerta y ventana antes de dormir. Nos estábamos volviendo paranoicos en nuestra propia casa. Un día, Roberto me confesó algo mientras desayunábamos. «Irma, anoche soñé que me moría y tú te quedabas sola sin saber cómo manejar el dinero». Me desperté angustiado. «Roberto, yo sé cómo manejar el dinero. He trabajado toda mi vida. Lo sé, mi amor, pero Caleb tiene razón en algo. Si algo me pasa, vas a necesitar ayuda con el negocio, con las propiedades. Todo eso es complicado. Tenemos al licenciado Salinas. Él nos ha ayudado siempre». «Sí, pero Caleb es nuestro hijo. Él debería ser quien te apoye». Ahí estaba otra vez. La confianza ciega de Roberto en nuestro hijo. A pesar de todas las señales, a pesar de todas las banderas rojas, él seguía creyendo que Caleb nos cuidaría cuando fuera necesario. Yo ya no estaba tan segura. Los últimos 6 meses antes de la muerte de Roberto fueron extraños. Caleb y Elliot habían reducido sus visitas a 1 vez al mes. Cuando venían, se quedaban apenas 1 hora. Comían rápido. Hacían preguntas sobre el estado de salud de Roberto, sobre sus medicamentos para el corazón, sobre cuánto estaba visitando al cardiólogo. «¿Estás tomando todos tus medicamentos, papá? ¿Has tenido más dolores en el pecho? El doctor dijo cuánto tiempo más». Elliot se calló a media pregunta al darse cuenta de lo que estaba a punto de decir. Roberto no notaba nada, pero yo sí. Yo notaba cada palabra, cada gesto, cada mirada cómplice entre Caleb y Elliot. Estaban esperando que Roberto empeorara, esperando que el corazón de Roberto finalmente fallara. Y cuando finalmente falló, cuando Roberto se desplomó en el patio junto a sus plantas amadas, cuando los paramédicos me dijeron que no había nada que hacer, yo pensé que lo peor ya había pasado. Pero estaba equivocada. Lo peor todavía estaba por llegar. Porque esa noche, la noche del funeral, cuando regresé a casa con el corazón destrozado, escuché algo que me hizo entender que no había perdido solo a mi esposo, también había perdido a mi hijo. O tal vez nunca lo tuve realmente. El funeral de Roberto fue un viernes lluvioso de octubre. El cielo estaba gris, casi negro, como si la naturaleza misma estuviera de luto. Las gotas de lluvia golpeaban el techo de la capilla con un sonido constante que se mezclaba con el llanto de las personas que nos acompañaban. Había más de 200 personas, compañeros de trabajo de Roberto, clientes del negocio, vecinos de toda la vida, maestras de la escuela donde yo trabajé durante 30 años, familiares lejanos que hacía años no veíamos. Todos pasaban frente a mí para darme el pésame, todos con las mismas palabras: «Lo siento mucho. Era un gran hombre. Está en un lugar mejor ahora». Yo asentía mecánicamente, estrechaba manos, recibía abrazos, pero estaba vacía por dentro, como una cáscara hueca de lo que solía ser Irma Cuautle. Caleb estuvo a mi lado durante toda la ceremonia. Vestía un traje negro que yo nunca le había visto. Elliot llevaba un vestido oscuro y tacones altos que repiqueteaban contra el piso de mármol cada vez que caminaba. Los dos parecían compungidos. Caleb tenía los ojos rojos. Elliot se secaba lágrimas con un pañuelo de papel. Yo quería creer que eran lágrimas reales. Quería creer que mi hijo realmente estaba sufriendo la muerte de su padre. Pero algo en mi interior me susurraba que todo era actuación, una actuación perfecta para todas las personas que nos observaban. El sacerdote dio una misa hermosa. Habló sobre la vida eterna,
sobre cómo Roberto ahora descansaba en los brazos de Dios, sobre cómo el amor que construimos en esta tierra trasciende la muerte. Yo escuchaba sus palabras y sentía que cada una era una puñalada en el pecho, porque yo no estaba lista para dejarlo ir. No estaba lista para vivir sin él. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, me derrumbé. Caleb tuvo que sostenerme porque mis piernas no respondían. Elliot trajo una silla para que me sentara. Los presentes murmuraban palabras de consuelo, pero nada de eso aliviaba el dolor que sentía. Era un dolor físico, real, que me oprimía el pecho y me robaba el aire. Después de la misa fuimos al panteón. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía nublado. El cementerio estaba lleno de lápidas grises y cruces de piedra. Caminamos por un sendero de grava hasta llegar a la bóveda familiar que Roberto había comprado años atrás. Él siempre fue previsor. Siempre pensó en estos detalles que uno prefiere ignorar. Bajaron el ataúd. El sacerdote dijo las últimas oraciones. Yo lancé un ramo de claveles blancos sobre la caja de madera. Caleb lanzó un puñado de tierra. El sonido de la tierra golpeando la madera resonó en mis oídos como un tambor fúnebre. Y entonces todo terminó. Las personas comenzaron a dispersarse. Algunos se acercaron una última vez para abrazarme. Otros simplemente se fueron en silencio, quizá porque no sabían qué más decir. En 30 minutos el cementerio estaba casi vacío. Caleb me tomó del brazo. «Mamá, vámonos a casa. Ya estuvo suficiente por hoy». Asentí. No tenía fuerzas ni para hablar. El trayecto de regreso fue silencioso. Yo iba en el asiento trasero del auto de Caleb, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Las calles de Puebla pasaban borrosas. Los edificios, los árboles, las personas caminando con sus vidas normales, mientras la mía se había detenido por completo. Llegamos a la casa alrededor de las 4 de la tarde. Caleb estacionó el auto en la entrada. Me ayudó a bajar. Abrí la puerta con mis llaves. Entramos. La casa se sentía diferente, más fría, más silenciosa, como si supiera que Roberto nunca volvería a cruzar esa puerta. Las plantas del patio seguían ahí, esperando unas manos que ya no vendrían. La mecedora del jardín se balanceaba ligeramente con el viento, vacía. «Mamá, ve a descansar», dijo Caleb. «Nosotros nos quedamos un rato para asegurarnos de que estés bien». «Gracias, hijo», murmuré. Subí las escaleras despacio. Cada escalón pesaba toneladas. Entré a mi habitación. Me quité los zapatos negros. Me senté en la orilla de la cama. Miré la fotografía de Roberto sobre el buró. Su sonrisa, sus ojos cálidos, su rostro que ya solo existiría en fotografías y recuerdos. «¿Cómo voy a vivir sin ti?», le pregunté a la fotografía en voz baja. No hubo respuesta. Solo el silencio pesado de la casa vacía. Me recosté sobre la cama sin quitarme el vestido negro. Cerré los ojos. Intenté dormir, pero el sueño no llegaba. En su lugar llegaron los recuerdos. Roberto y yo bailando en nuestra boda. Roberto cargando a Caleb recién nacido. Roberto plantando el árbol de naranjas en el jardín. Roberto besándome en la frente cada mañana antes de irse a trabajar. Lloré. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora. Tal vez 2. El sol comenzaba a ocultarse y la habitación se llenó de sombras anaranjadas. Escuché voces abajo, voces que hablaban en tono normal, casi alegre. Me incorporé, agucé el oído. Eran Caleb y Elliot. Estaban en la sala, hablaban sin susurrar, como si no les importara que yo pudiera escucharlos desde el 2º piso. Me levanté de la cama, caminé descalza hasta la puerta de mi habitación. La abrí con cuidado para no hacer ruido. Salí al pasillo. Desde ahí podía escuchar con más claridad. «¿Cuánto crees que tarde?», preguntó Elliot. «¿Quién sabe?», respondió Caleb. «Mi mamá es terca. Puede durar años todavía». «¿Años?», Elliot suspiró con fastidio. «No sé si pueda esperar tanto». «Yo tampoco. Pero ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos ya se murió mi papá. Eso es un avance». Me quedé helada. Un avance. Así había llamado a la muerte de su padre. Un avance. «¿Ya checaste el testamento?», preguntó Elliot. «Sí. Como te dije, todo queda a nombre de mi mamá primero, pero en cuanto ella se muera, yo heredo automáticamente como hijo único». «¿Y cuánto tiempo más crees que...?» «No sé. Ella tiene 60 años. Podría vivir 20 años más fácilmente. Es una pesadilla. Pesadilla. Mi vida era una pesadilla para él.
¿Y no hay manera de acelerar las cosas?, preguntó Elliot con un tono que me erizó la piel. Caleb se rió, una risa incómoda. ¿Qué sugieres? ¿Que la envenene? No seas idiota. Hablo de estresarla, de que se enferme naturalmente. Ya sabes, el estrés mata, especialmente a personas mayores. Tienes razón. Además, con la muerte de mi papá, ella ya está en un estado emocional frágil. Cualquier cosa extra podría... Se callaron de repente. Escuché pasos. Se estaban moviendo. Retrocedí rápidamente hacia mi habitación. Cerré la puerta sin hacer ruido. Me recosté en la cama y fingí estar dormida, con el corazón golpeándome tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde abajo. Unos minutos después, escuché que tocaron suavemente a mi puerta. «¿Mamá?», llamó Caleb. No respondí. Mantuve los ojos cerrados, la respiración pausada. La puerta se abrió. Sentí su presencia en el umbral. «Está dormida», le susurró a Elliot. «Vámonos. Ya cumplimos con estar aquí». La puerta se cerró. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Escuché el motor del auto encenderse y alejarse. Solo entonces abrí los ojos. Me quedé mirando el techo, procesando lo que acababa de escuchar. No había sido mi imaginación. No había sido paranoia. No había sido el dolor distorsionando mi percepción. Mi hijo y mi nuera acababan de celebrar la muerte de Roberto. Mi hijo y mi nuera estaban planeando estresarme hasta enfermarme para que yo muriera más rápido. Mi hijo y mi nuera veían mi existencia como un obstáculo, como una pesadilla, como algo que había que acelerar. Sentí náuseas. Corrí al baño. Vomité la poca comida que había en mi estómago. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada era un fantasma, pálida, ojerosa, rota. Pero detrás de esos ojos rojos de tanto llorar, algo comenzó a encenderse, algo que había estado dormido durante años, algo que ni siquiera sabía que tenía. Rabia. No la rabia explosiva que grita y rompe cosas, sino la rabia fría, la rabia calculadora, la rabia que piensa, que planea, que actúa. Regresé a mi habitación. Me senté en la orilla de la cama. Tomé mi teléfono celular. Busqué entre mis contactos el número del licenciado Héctor Salinas. Eran las 7 de la noche. Sabía que a esa hora ya no estaría en su oficina. Pero marqué de todas formas. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber que alguien en este mundo todavía estaba de mi lado. El teléfono sonó 5 veces. Pensé que no contestaría. Pero justo cuando estaba a punto de colgar, escuché su voz. «Bueno, licenciado, soy Irma Cuautle», dije con voz firme, aunque por dentro temblaba. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Doña Irma, mis condolencias. Supe lo de don Roberto. Lamento mucho su pérdida. Quise ir al funeral, pero tenía una audiencia que no pude posponer». «Gracias, licenciado. No se preocupe. Lo entiendo perfectamente. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Necesita que revisemos los papeles del testamento? Necesito verlo. Es urgente. Pero no quiero que nadie sepa de esta reunión, especialmente mi hijo». Hubo otro silencio, más largo esta vez. «¿Pasó algo, doña Irma?» «Pasaron muchas cosas, licenciado, pero prefiero hablarlo en persona». «Entiendo. ¿Cuándo le viene bien?», pensé rápidamente. Necesitaba hacerlo pronto, antes de que Caleb y Elliot volvieran, antes de que pudiera arrepentirme, antes de que el miedo me paralizara. «Mañana, por la mañana. ¿Puede recibirme a las 10? «Por supuesto. Ahí la espero en mi oficina». «Gracias, licenciado. Y por favor, si mi hijo llama preguntando por mí o por el testamento, no le diga que voy a ir». «Descuide, doña Irma. La confidencialidad entre abogado y cliente es sagrada». Colgué. Respiré hondo. Miré nuevamente la fotografía de Roberto sobre el buró. «Mi amor», le dije a su imagen, «voy a hacer algo que nunca pensé que haría. Voy a protegerme de nuestro propio hijo. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero después de lo que escuché hoy, no me queda otra opción». La fotografía no respondió. Pero en mi corazón sentí que Roberto entendía, que me estaba dando su bendición desde donde estuviera. Me acosté esa noche sin cenar, sin cambiarme de ropa, sin lavarme los dientes. Solo me quedé ahí, en la cama que había compartido con Roberto durante 37 años, sintiendo su ausencia como un agujero negro que me tragaba, pero también sintiendo algo nuevo, algo que no había sentido en años: determinación. Porque esa noche entendí algo fundamental. Si yo no me protegía a mí misma, nadie más lo haría.
y si permitía que Caleb y Elliot siguieran con sus planes, terminaría muriendo sola, enferma y traicionada por las únicas personas en quienes había confiado después de Roberto. Eso no iba a pasar. La lluvia comenzó a caer nuevamente en la madrugada. Las gotas golpeaban la ventana de mi habitación con un ritmo constante. Me levanté. Me asomé por la ventana. El patio estaba oscuro. Las plantas de Roberto se mecían con el viento. «Perdóname, hijo», susurré hacia la oscuridad. «Perdóname por lo que voy a hacer, pero tú me dejaste sin opción». Y en ese momento supe que la mujer que había sido durante 60 años, la maestra amable, la esposa sumisa, la madre abnegada, había muerto junto con Roberto, y en su lugar había nacido alguien diferente, alguien que no permitiría ser pisoteada nunca más. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando cada sonido de la casa, el crujir de la madera, el viento golpeando las ventanas, el tic-tac del reloj de pared en el pasillo. Cada ruido me sobresaltaba. Sentía como si la casa misma estuviera procesando la ausencia de Roberto junto conmigo. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzó a aclararse con tonos grises, me levanté de la cama. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente lavara no solo mi cuerpo, sino también la niebla de confusión en mi mente. Me vestí con cuidado, pantalón negro, blusa blanca, el collar de perlas que Roberto me regaló en nuestro aniversario número 20. Quería verme fuerte, digna, no como la viuda rota que había sido ayer. Bajé a la cocina, preparé café. Ni siquiera sabía si podría tomarlo. Mi estómago estaba cerrado, pero el olor familiar me reconfortaba. Me senté frente a la ventana que daba al patio. Las plantas de Roberto se veían tristes, como si también sintieran su ausencia. Los geranios rojos necesitaban agua. Las gardenias tenían hojas amarillentas. El árbol de naranjas que él plantó cuando Caleb era niño tenía frutos maduros que nadie cosecharía. Miré el reloj. Eran las 6:30 de la mañana. Todavía faltaban 3 horas y media para mi cita con el licenciado Salinas. 3 horas y media que se me antojaban eternas. Intenté desayunar. Preparé un huevo revuelto. Calenté tortillas. Pero después del primer bocado, no pude continuar. La comida sabía a cartón. Mi garganta se negaba a tragar, así que solo tomé sorbos pequeños de café, esperando que la cafeína me mantuviera alerta. A las 8:30 tomé mi bolso. Revisé que llevara mi identificación, las escrituras de las propiedades que guardábamos en una caja fuerte en el estudio de Roberto, y los documentos del testamento que habíamos firmado años atrás. También llevé la libreta de Caleb que había encontrado hace 2 años. La había guardado en secreto, fotografiando cada página con mi celular como evidencia de algo que en ese momento no sabía qué era, pero que mi intuición me decía que algún día necesitaría. Salí de la casa a las 9 en punto. El cielo seguía nublado, pero ya no llovía. Manejé mi auto, un sedán gris que Roberto me regaló cuando cumplí 55 años, por las calles de Puebla que conocía de memoria. Pasé frente a la escuela donde trabajé durante 3 décadas. Pasé frente al parque donde Roberto y yo caminábamos cada domingo por la mañana. Pasé frente a la iglesia donde nos casamos 37 años atrás. Cada lugar era un recordatorio de la vida que habíamos construido, una vida que ahora tenía que proteger de nuestro propio hijo. El despacho del licenciado Héctor Salinas estaba en el centro histórico, en un edificio colonial de 3 pisos con fachada de cantera. Había sido nuestro abogado desde que compramos nuestra primera casa hace 30 años. Era un hombre de 72 años, de cabello completamente blanco, lentes gruesos y una voz pausada que transmitía confianza. Llegué 15 minutos antes de la cita. Me estacioné en la calle lateral. Respiré hondo varias veces antes de bajar del auto. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Subí las escaleras de piedra hasta el 2º piso. La puerta de madera con una placa dorada que decía Lic. Héctor Salinas, Derecho Civil y Familiar, estaba entreabierta. Toqué suavemente. Adelante. Escuché su voz desde adentro. Entré. La oficina olía a libros viejos y café recién hecho. Las paredes estaban cubiertas de libreros repletos de códigos legales y expedientes ordenados. El escritorio de caoba estaba pulcramente organizado. El licenciado Salinas se levantó al verme. «Doña Irma, pase por favor. Siéntese». Me señaló una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Me senté,
colocando mi bolso en el regazo. ¿Gusta café? ¿Agua? No, gracias, licenciado. Estoy bien. Él volvió a sentarse, entrelazando sus manos sobre el escritorio. Cuénteme qué la trae por aquí con tanta urgencia. Respiré hondo. Por un momento dudé. Una parte de mí todavía quería creer que estaba exagerando, que las palabras que escuché anoche habían sido malinterpretadas, que mi hijo no podía ser tan cruel. Pero entonces recordé su risa. Recordé cómo brindaron con tequila la noche del funeral. Recordé la frase, finalmente. Ahora solo falta que ella estire la pata y todo será nuestro. Y entonces hablé. Le conté todo. Desde la conversación sobre el testamento hace 6 años, la libreta con los cálculos del patrimonio familiar, las sugerencias constantes de que vendiéramos propiedades, los comentarios sobre nuestra edad, las llamadas nocturnas diseñadas para desestabilizarnos, la propuesta de que nos mudáramos con ellos para rentar nuestra casa. El licenciado Salinas escuchaba en silencio, tomando notas en una libreta amarilla. Luego le conté lo de anoche, la conversación que escuché después del funeral, las palabras exactas que dijeron. Ya se murió mi papá. Eso es un avance. Repetí con voz temblorosa. Así habló de la muerte de su padre, como si fuera un avance en un plan. El rostro del licenciado se endureció. Y luego mi nuera sugirió. Me quebré un poco. Sugirió que buscaran maneras de acelerar las cosas, de estresarme hasta que me enferme naturalmente. Dios santo, murmuró el licenciado, quitándose los lentes para frotarse los ojos. Licenciado, yo sé lo que está pensando, que estoy siendo una madre amargada, que estoy exagerando, que el dolor me está haciendo ver cosas que no son, pero le juro por la memoria de Roberto que lo que le estoy diciendo es exactamente lo que escuché. El licenciado negó con la cabeza. Doña Irma, yo no pienso nada de eso. Conozco a su familia desde hace 30 años. Sé el tipo de persona que usted es, y créame, en 45 años de ejercer esta profesión, he visto casos mucho peores. He visto hijos que envenenan a sus padres, hijos que falsifican testamentos, hijos que internan a sus padres en asilos deplorables para quedarse con sus propiedades. Lo que me cuenta no me sorprende, por desgracia, solo me entristece profundamente. Sus palabras me dieron validación. No estaba loca, no estaba exagerando. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Legalmente, ¿qué opciones tengo? El licenciado abrió un cajón de su escritorio. Sacó una carpeta gruesa con nuestros nombres escritos en la portada. Roberto Mendoza y Irma Cuautle. Testamento y documentos patrimoniales. Déjeme revisar el testamento actual, dijo, abriendo la carpeta. Pasó varias páginas, leyendo en silencio. Yo esperaba, con el corazón latiendo fuerte. Bien, dijo finalmente. Aquí está. El testamento que firmaron hace 8 años establece lo siguiente. En caso de fallecimiento de don Roberto, todo el patrimonio pasa a usted como cónyuge supérstite. Esto incluye las propiedades, el negocio, las cuentas bancarias, el seguro de vida. Todo queda a su nombre. ¿Y Caleb? Caleb está nombrado como heredero secundario. Es decir, solo heredaría en caso de que usted fallezca sin haber modificado el testamento. Y también está nombrado como albacea, lo que significa que él sería quien ejecutaría los términos del testamento después de su muerte. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que él tendría acceso a todas las cuentas, propiedades y documentos para poder distribuir la herencia según lo establecido en el testamento. Es una posición de mucho poder. Sentí un escalofrío. Licenciado, no quiero que mi hijo tenga ese poder. Después de lo que escuché, no confío en que vaya a respetar mis últimas voluntades. El licenciado asintió gravemente. Lo entiendo perfectamente, y tiene todo el derecho de modificar su testamento. Usted es la única propietaria ahora. Puede hacer lo que considere necesario. ¿Qué me recomienda? El licenciado se recargó en su silla, pensativo. Bueno, hay varias acciones que podemos tomar de inmediato. Primero, podemos modificar el testamento para remover a Caleb como albacea y nombrar a alguien más. ¿Tiene algún familiar o amigo de confianza que pudiera cumplir ese rol? Pensé rápidamente. Tenía una hermana menor, Patricia, que vivía en la Ciudad de México. Siempre habíamos sido cercanas. Ella era maestra jubilada, viuda también, sin hijos. Era una mujer honesta y confiable. Mi hermana Patricia, dije. Ella podría hacerlo. Perfecto. Entonces nombramos a su hermana como albacea. Segundo, podemos modificar el testamento para reducir la porción que heredaría Caleb o incluso desheredarlo completamente si así lo desea.
¿Puedo hacer eso? ¿Legalmente puedo desheredar a mi hijo? Sí, puede. En México, el testador tiene libertad testamentaria. Puede dejar su patrimonio a quien usted decida. Claro, Caleb podría impugnar el testamento alegando que no está en sus cabales o que hubo influencia indebida, pero si documentamos bien sus razones y usted está claramente en pleno uso de sus facultades mentales, será muy difícil que tenga éxito. ¿Qué otras cosas puedo hacer ahora mismo? El licenciado tomó su pluma y comenzó a escribir una lista. Tercero, necesitamos revisar todas las cuentas bancarias. ¿Caleb tiene acceso a alguna de ellas? Mi corazón se hundió. Sí. Hace 2 años, Roberto agregó a Caleb como cotitular de la cuenta principal del negocio. Dijo que era para facilitarle aprender a manejar las finanzas. El licenciado cerró los ojos brevemente, como si sintiera dolor. Eso es un problema. Como cotitular, Caleb tiene acceso completo a esa cuenta. Puede retirar dinero en cualquier momento. Dios mío, ¿cuánto hay en esa cuenta? Según los documentos que tengo aquí, la última vez que revisamos, había aproximadamente $45,000. Me llevé la mano a la boca. Licenciado, necesito bloquear esa cuenta de inmediato. Podemos hacerlo. Usted como viuda y heredera universal, tiene derecho a remover a Caleb como cotitular. Necesitará ir al banco con el acta de defunción de Roberto, el testamento y una identificación oficial. Yo puedo acompañarla si gusta, para asegurar que todo se haga correctamente. Sí, por favor. ¿Podemos ir hoy? Por supuesto. ¿Qué más necesita hacer? El carro, dije de repente. Caleb maneja uno de nuestros autos, un pick-up que está a mi nombre, pero que Roberto le prestó para transportar materiales del negocio. ¿Está a nombre de usted? Sí. Entonces usted puede reportarlo y pedir que sea devuelto, o simplemente cambiamos las cerraduras y lo recuperamos. Y el negocio, continué, el negocio de materiales de construcción. Roberto le había dado acceso a Caleb. Tiene llaves de la bodega, conoce a los proveedores, maneja algunas cuentas con clientes. El licenciado frunció el ceño. ¿El negocio está a nombre de quién? A nombre de Roberto. Supongo que ahora pasó a mi nombre con su muerte. Correcto. Usted es la dueña legal ahora. Puede revocar el acceso de Caleb cuando guste. Mi recomendación es que cambie las cerraduras de la bodega, que notifique a los proveedores y clientes que solo usted está autorizada para hacer transacciones, y que revise muy bien el inventario para asegurar que no haya faltantes. Mi cabeza daba vueltas. Eran tantas cosas, tantos frentes que proteger. ¿Y la casa? ¿Caleb tiene llaves de mi casa? Sí, imagino que sí. ¿Le preocupa que entre sin su permiso? Después de lo que escuché, ya no sé de qué es capaz. Entonces cambie las cerraduras de su casa también. Es su propiedad. Usted decide quién tiene acceso. Saqué una libreta de mi bolso y comencé a anotar todo. Lista de acciones inmediatas. Modificar testamento. Remover a Caleb como albacea. Nombrar a Patricia como albacea. Remover a Caleb como cotitular de cuenta bancaria. Recuperar el pick-up. Cambiar cerraduras del negocio. Cambiar cerraduras de la casa. Notificar a proveedores, clientes sobre cambios. Revisar inventario del negocio. Licenciado, dije, levantando la vista. Quiero hacer todo esto hoy mismo. Todo lo que sea posible. Entiendo su urgencia, doña Irma, y estoy de acuerdo. Mientras más rápido actuemos, mejor protegida estará. Déjeme hacer algunas llamadas. Primero voy a contactar al banco para agendar una cita de emergencia. Luego redacto las modificaciones al testamento para que las firme. Y le doy los contactos de un cerrajero de confianza que puede ir hoy mismo a cambiar las cerraduras. Gracias, licenciado. No sabe cuánto se lo agradezco. Él me miró con ojos amables pero serios. Doña Irma, lo que está haciendo requiere mucho valor. Sé que es su hijo. Sé que esto le duele, pero tiene que protegerse. Y tiene todo el derecho de hacerlo. Sus palabras me quebraron. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Es que no puedo creer que haya llegado a esto, dije entre sollozos. Él era mi bebé. Lo cargué en mis brazos, lo crié, le di todo mi amor. ¿Cómo es posible que ahora esté planeando mi muerte? El licenciado me pasó una caja de pañuelos desechables. A veces las personas nos decepcionan de maneras que nunca imaginamos. Y cuando esas personas son familia, el dolor es insoportable. Pero usted no causó esto, doña Irma. Las decisiones de Caleb son responsabilidad de Caleb, no de usted. Me sequé las lágrimas. Respiré hondo. No tenía tiempo para hundirme en la tristeza. Tenía que ser fuerte. Está bien, dije.
Hagamos esto. Todas las acciones que mencionó. Hoy mismo. El licenciado sonrió por primera vez en toda la conversación. Así me gusta. Ahora déjeme hacer esas llamadas mientras usted toma un poco de agua. Va a ser un día largo. Mientras él hablaba por teléfono con el banco, yo miraba por la ventana de su oficina. Desde ahí podía ver la Catedral de Puebla, con sus torres imponentes elevándose hacia el cielo gris. Recordé todas las veces que Roberto y yo caminamos por ese zócalo. Todas las veces que nos sentamos en una banca a tomar un helado y ver la vida pasar. Mi amor, susurré hacia la catedral como si Roberto pudiera escucharme desde algún lugar. Espero estar haciendo lo correcto. Espero que me entiendas. Esto me está rompiendo el corazón, pero no puedo permitir que nuestro hijo destruya todo lo que construimos juntos. El licenciado colgó el teléfono. Listo, tenemos cita en el banco a la 1 de la tarde. El gerente es conocido mío. Le expliqué la situación y está dispuesto a ayudarnos. Ahora voy a redactar las modificaciones al testamento. Tomará aproximadamente 1 hora. ¿Quiere esperar aquí o prefiere salir a tomar un café y regresar? Esperaré aquí si no le molesta. No es molestia en absoluto. Pasé la siguiente hora sentada en esa silla de cuero, viendo al licenciado Salinas teclear en su computadora, imprimir documentos, revisar códigos en sus libros gruesos. De vez en cuando me preguntaba algo. ¿Quiere dejar algo específico a su hermana, además de nombrarla albacea? ¿Hay alguna institución de caridad a la que le gustaría dejar una donación? ¿Quiere especificar razones por las cuales está modificando el testamento? A cada pregunta yo respondía con calma, tomando decisiones que hace 24 horas hubiera considerado impensables. Finalmente, el licenciado imprimió varios documentos. Los colocó frente a mí. Aquí está, testamento modificado. Lea con cuidado antes de firmar. Leí cada palabra. El documento establecía que Patricia Cuautle Ramírez era nombrada albacea única. El patrimonio se dividiría de la siguiente manera: 60% para instituciones de caridad, orfanatos y escuelas públicas, 40% para Caleb, quedaba expresamente removido como albacea y cotitular de cualquier cuenta. Se establecía que estas modificaciones se hacían en pleno uso de facultades mentales y sin ninguna influencia indebida. ¿Por qué no lo desheredó completamente?, pregunté. Porque si lo desheredamos al 100%, es más fácil que impugne el testamento alegando que usted no estaba en sus cabales. Si le deja algo, aunque sea menos de lo que él esperaba, es más difícil argumentar eso. Además, agregó con una sonrisa triste, usted todavía es su madre. Y las madres, incluso cuando están decepcionadas, no pueden evitar dejar algo. Tenía razón. A pesar de todo, una parte de mí todavía esperaba que Caleb se arrepintiera algún día, que entendiera lo que había hecho, que volviera a ser el niño bueno que yo creía conocer. Firmé el testamento. El licenciado lo firmó como testigo. Su secretaria entró para firmar como segundo testigo. Listo, dijo el licenciado. Este testamento tiene validez legal desde este momento. Ahora vamos al banco. El resto del día fue un torbellino. En el banco, con el acta de defunción de Roberto y el testamento, removí a Caleb como cotitular. El gerente fue muy comprensivo. No hizo preguntas incómodas. Simplemente procesó los documentos. ¿Cuánto hay en la cuenta ahora?, pregunté con el corazón en la garganta. El gerente revisó su computadora. $41,800. Respiré aliviada. Caleb no había retirado nada todavía. Pero solo era cuestión de tiempo. Quiero bloquear cualquier movimiento de esta cuenta, dije. Solo yo puedo autorizar retiros o transferencias. Por supuesto, señora Mendoza. Queda establecido así. Luego fuimos a la otra cuenta, la de ahorros personal que Roberto y yo teníamos. Esa solo estaba a nombre de nosotros dos. Ahora quedaba solo a mi nombre. Cuando salimos del banco eran las 3 de la tarde. El licenciado me acompañó a comer algo ligero a un restaurante cercano. Yo apenas podía tragar, pero él insistió. Necesita mantener sus fuerzas, doña Irma. Lo que viene no será fácil. ¿Qué viene?, pregunté. La reacción de Caleb. Cuando intente acceder a la cuenta y se dé cuenta de que ya no puede. Cuando intente entrar al negocio y las cerraduras estén cambiadas. Va a enfurecerse y probablemente va a venir a buscarla. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cree que pueda ponerse violento? No lo sé. No lo conozco tan bien, pero por precaución le recomiendo que en los próximos días no esté sola en casa. ¿Puede quedarse con alguien? Pensé en mi hermana Patricia.
Hacía tiempo que no la veía. Puedo llamar a mi hermana, pedirle que venga unos días. Sería buena idea. Mientras tanto, esta tarde debería cambiar las cerraduras. Yo puedo esperar con usted si gusta, hasta que el cerrajero termine. Se lo agradecería mucho, licenciado. Pasamos el resto de la tarde así. El cerrajero llegó a mi casa a las 5. Cambió las 3 cerraduras, la de la entrada principal, la de la puerta trasera y la del portón del garaje. Me dio 3 juegos nuevos de llaves, uno para mí, uno para Patricia, uno de repuesto que guardé en un lugar secreto. Cuando el cerrajero se fue, el licenciado me dio los últimos consejos antes de irse. Mañana vaya al negocio temprano, cambie esas cerraduras también. Y si encuentra a Caleb ahí, no entre en discusiones. Solo dígale que necesita hablar las cosas en privado y que por ahora él no puede estar en la bodega. Si se pone agresivo, llame a la policía. ¿A la policía?, pregunté horrorizada. ¿Realmente cree que pueda llegar a eso? Espero que no, pero es mejor estar preparada. Cuando finalmente me quedé sola en la casa, con las cerraduras nuevas y el testamento modificado guardado en mi bolso, me senté en la sala. La misma sala donde hace 2 noches escuché a mi hijo brindar por mi muerte. Todo estaba hecho. Las acciones legales estaban tomadas. Ahora solo faltaba enfrentarlo. Y sabía que ese momento llegaría pronto, muy pronto. Esa noche llamé a mi hermana Patricia. Eran las 9 de la noche cuando marqué su número. Ella contestó al segundo tono. «¿Irma?» Su voz sonaba preocupada. «Hermana, cuánto lo siento. Quise ir al funeral, pero tenía una cita médica que no pude cancelar. ¿Cómo estás? Necesito que vengas», le dije sin rodeos. «Necesito que vengas mañana mismo si es posible». Hubo un silencio. ¿Pasó algo más? ¿Estás bien? No puedo explicarte por teléfono, pero te necesito aquí, Patricia. Por favor. Mi hermana no hizo más preguntas. Eso es lo que siempre me gustó de ella. Sabía cuándo presionar y cuándo simplemente actuar. Salgo mañana en el primer autobús. Deben ser como 4 horas de camino. Llego alrededor de las 11 de la mañana. «Gracias», susurré. «No sabes cuánto te lo agradezco. Somos hermanas, Irma. Para eso estamos». Colgué sintiéndome un poco menos sola. Patricia llegaría mañana. El licenciado Salinas me había dado su número personal por si necesitaba algo urgente. Las cerraduras estaban cambiadas. El testamento estaba modificado. Las cuentas estaban bloqueadas. Ahora solo faltaba esperar la tormenta. Y llegó más rápido de lo que esperaba. El domingo por la mañana, alrededor de las 7, estaba en la cocina preparando café cuando escuché que alguien intentaba abrir la puerta principal. Escuché cómo metían una llave, cómo la giraban, cómo no funcionaba. Lo intentaron 2 veces más. Luego golpes, fuertes. «¡Mamá! ¡Abre la puerta!» Era la voz de Caleb. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Respiré hondo. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. «¿Qué necesitas, Caleb?», pregunté desde adentro. «¿Por qué no abre mi llave? ¿Cambiaste las cerraduras?» «Sí». «¿Por qué?». Su voz subió de tono. «Soy tu hijo. Tengo derecho a entrar a esta casa. Caleb, esta es mi casa. Y decido yo quién entra y quién no. Mamá, abre la maldita puerta». Nunca me había hablado así. Nunca me había gritado de esa manera. Sentí miedo, pero también rabia. «No voy a abrir. Si necesitas hablar conmigo, podemos hacerlo civilizadamente. En otro momento. Necesito hablar contigo ahora. Fui al banco ayer en la tarde y me dijeron que me quitaste de la cuenta. ¿Qué demonios está pasando?». Así que ya lo sabía. Había intentado acceder a la cuenta y descubrió que ya no podía. «Caleb, esa cuenta ahora es solo mía. Tu padre me la dejó a mí. Pero yo era cotitular. Mi papá me puso ahí porque confiaba en mí. Y yo te quité porque ya no confío en ti». Silencio. Un silencio pesado. Luego, su voz cambió. Se volvió más calculadora, más fría. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Alguien te está metiendo ideas raras en la cabeza? Sé que estás en duelo. Sé que no estás pensando claramente. Pero necesitas entender que yo solo quiero ayudarte. No necesito tu ayuda, Caleb». «Claro que sí. Estás mayor. Acabas de perder a papá. No puedes manejar todo esto sola. Las propiedades, el negocio, las finanzas. Vas a cometer errores. Vas a perder dinero. Déjame ayudarte». «Caleb, escuché lo que dijiste el viernes en la noche». Otro silencio. Más largo, más tenso. «¿Qué cosa?», preguntó con voz cautelosa. «Los escuché a ti y a Elliot cuando regresamos del funeral. Pensaron que estaba dormida, pero escuché todo.
Escuché cómo brindaron porque tu padre murió. Escuché cómo dijeron que ahora solo faltaba que yo estirara la pata para que todo fuera de ustedes. Escuché cómo planeaban estresarme hasta que me enfermara naturalmente. Silencio absoluto. Ni siquiera respiraba del otro lado de la puerta. Mamá, eso fue, tartamudeó. ¿Fue qué, Caleb? ¿Fue una broma? ¿Fue el tequila? ¿Fue que yo malinterpreté? Estábamos desahogándonos. Había sido un día muy difícil. Enterramos a papá. Estábamos estresados. Estaban celebrando. Lo interrumpí con voz firme. No estaban de duelo. Estaban felices. Felices porque su plan está avanzando. No hay ningún plan, gritó. Estás loca. El dolor te está volviendo paranoica. No estoy loca, Caleb. Y no estoy paranoica. Sé exactamente lo que eres. Y me he protegido de ti. ¿Protegido? ¿De tu propio hijo? Mamá, escúchate. Estás diciendo locuras. Ya no eres mi hijo, dije, y sentí como esas palabras me rasgaban el alma. Mi hijo murió hace mucho tiempo. No sé quién eres tú, pero no eres el niño que crié. Mamá, abre esta puerta. Comenzó a golpear más fuerte. Los golpes retumbaban por toda la casa. ¡Caleb! ¡Vete!, grité. «Vete o llamo a la policía. Esta es mi casa. Mi papá la construyó pensando en mí. Tu papá la construyó pensando en nuestra familia. Y la dejó a mi nombre. Esta casa es mía. Este patrimonio es mío. Y tú ya no eres bienvenido aquí». Los golpes cesaron. Escuché pasos alejándose. Luego el sonido de un auto encendiéndose. Se fue. Me dejé caer al suelo, apoyada contra la puerta, temblando. Había sucedido. El enfrentamiento que tanto temía había sucedido. Y había sido peor de lo que imaginé. No porque Caleb fuera violento físicamente, sino porque en ese intercambio de palabras acababa de perder a mi hijo definitivamente. Ya no había vuelta atrás. Ya no había posibilidad de reconciliación. La grieta se había convertido en un abismo. Me quedé ahí sentada en el suelo durante no sé cuánto tiempo, llorando, no por Roberto esta vez, sino por Caleb, por el niño que fue, por el hombre en que se convirtió, por la relación madre-hijo que nunca volvería a existir. Patricia llegó poco después de las 11. Toqué el timbre y corrí a abrir. Cuando vi a mi hermana parada ahí con su maleta pequeña, me derrumbé en sus brazos. Ya, me consoló, acariciándome el cabello como cuando éramos niñas. Estoy aquí. Todo va a estar bien. Entramos a la casa. Le preparé café y le conté todo, absolutamente todo, desde las primeras señales hace 6 años hasta el enfrentamiento de esta mañana. Patricia me escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. Dios mío, Irma, no puedo creer que Caleb sea capaz de eso. Yo tampoco podía creerlo. Por eso me tardé tanto en actuar. Hiciste bien en protegerte. ¿Ya cambiaste las cerraduras del negocio? No. Iba a ir mañana temprano. Vamos hoy, ahora mismo. Si Caleb ya sabe que cambiaste las cerraduras de la casa y que lo quitaste de la cuenta, es probable que vaya al negocio a ver qué puede llevarse. Tenía razón. No podíamos esperar. Llamamos a otro cerrajero. Este dijo que podía atendernos en 1 hora. Patricia y yo nos subimos a mi auto y manejamos hasta la bodega donde estaba el negocio de materiales de construcción. Era un local grande en una zona industrial. Roberto lo había rentado hace 15 años. Eventualmente el dueño se lo vendió hace 8 años, así que ahora el local era propiedad nuestra también. Dentro había estantes llenos de bolsas de cemento, varillas de acero, tabiques, herramientas, pinturas, todo tipo de materiales. Abrí la puerta con las llaves que todavía funcionaban. Entramos, encendí las luces, todo parecía en orden. Hice un recorrido rápido revisando los estantes principales. No noté nada extraño a simple vista, pero Patricia encontró algo en la pequeña oficina al fondo de la bodega. «Irma, ven a ver esto», me llamó. En el escritorio de la oficina había una computadora encendida. En la pantalla había una hoja de cálculo abierta. Fechas, cantidades, nombres, pero no eran las transacciones del negocio, eran retiros. 15 de septiembre, 1.200, efectivo, concepto, materiales, sin factura. 22 de septiembre, $800, efectivo, concepto, gasolina, sin factura. 3 de octubre, $2.500, transferencia, concepto, pago proveedor, sin comprobante. La lista continuaba, página tras página de retiros, todos sin documentación, todos marcados como sin factura o sin comprobante.
Saqué mi calculadora del bolso. Sumé todas las cantidades. $17,400. Caleb había estado robando del negocio durante meses. Pequeñas cantidades aquí y allá que Roberto, ocupado con su salud deteriorándose, probablemente no notó. O tal vez sí notó, pero decidió no confrontarlo, dándole el beneficio de la duda a su hijo. Ese malnacido, susurró Patricia, no solo está esperando que mueras, también te está robando mientras espera. Sentí náuseas. Imprimí la hoja de cálculo como evidencia. La guardé en mi bolso. Apagué la computadora. El cerrajero llegó media hora después. Cambió las 2 cerraduras, la de la puerta principal y la de la oficina interior. Me entregó los juegos nuevos de llaves. ¿Quiere que instale alguna alarma o cámara?, preguntó el cerrajero. No lo había pensado, pero era buena idea. ¿Puede instalar cámaras de seguridad? No directamente, pero conozco a alguien que sí. Puedo pasarle el contacto. Por favor. Me dio el número. Llamé de inmediato. La persona al otro lado dijo que podía venir mañana lunes en la mañana para instalar un sistema de cámaras. No era barato, pero en ese momento el dinero era lo de menos. Patricia y yo regresamos a casa alrededor de las 5 de la tarde. Preparé algo de cenar. Ninguna de las dos tenía mucho apetito, pero Patricia insistió en que comiéramos, aunque fuera un poco. Mientras cenábamos, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Bueno, doña Irma, habla el oficial Ramírez de la Policía Municipal». Se me heló la sangre. «¿Sí? Recibimos una denuncia hace unas horas. Un joven llamado Caleb Mendoza dice que usted lo ha expulsado ilegalmente de su casa familiar y que le ha negado acceso a cuentas bancarias y propiedades que legalmente le pertenecen». Cerré los ojos. Por supuesto, Caleb había ido a la policía. «Oficial, yo soy la dueña legal de esa casa y de esas cuentas. Tengo todos los documentos que lo prueban. ¿Podría presentarse mañana a la estación para aclarar la situación?» «Por supuesto. ¿A qué hora? ¿Le viene bien a las 10 de la mañana?» «Ahí estaré». Colgué. Le expliqué a Patricia. «Voy contigo», dijo ella sin dudarlo. «No, tú quédate aquí. Necesito que alguien esté en la casa por si Caleb intenta entrar de nuevo». «Irma, no quiero que vayas sola. Voy a llamar al licenciado Salinas. Él me acompañará». Patricia asintió, aunque no se veía convencida. Llamé al licenciado. Le expliqué lo de la denuncia de Caleb. «No se preocupe, doña Irma. Esto es común en casos de disputas familiares. Caleb está intentando usar a las autoridades para presionarla, pero nosotros tenemos todos los documentos en orden. Voy a acompañarla mañana. Pasaré por usted a las 9:30». Esa noche apenas dormí. Patricia durmió en el cuarto de visitas. Yo me quedé en mi habitación, mirando el techo, pensando en cómo mi vida se había convertido en esto, en conflictos legales, en cerraduras cambiadas, en denuncias policiales. Hace una semana yo tenía un esposo, tenía un hijo, tenía una familia. Ahora tenía una casa vacía, un corazón roto y una batalla legal que apenas comenzaba. El lunes por la mañana, el licenciado Salinas llegó puntual. Patricia me abrazó antes de que saliera. «Ten cuidado», me dijo. «Y no dejes que te intimiden». «No lo haré». El licenciado y yo llegamos a la estación de policía a las 10 en punto. Nos recibió el oficial Ramírez, un hombre de unos 40 años con uniforme impecable. «Doña Irma, gracias por venir. Por favor, pasen a mi oficina». Entramos a una sala pequeña con un escritorio metálico y 3 sillas. El oficial se sentó detrás del escritorio. Nosotros enfrente. «Bien, déjeme explicarle la situación. Su hijo Caleb presentó una denuncia alegando que usted lo ha expulsado de su casa familiar, que le ha cambiado las cerraduras sin previo aviso y que le ha negado acceso a cuentas bancarias de las cuales él era cotitular. También alega que le ha prohibido entrar al negocio familiar donde él trabajaba con su padre. Dice que esto es un abuso de autoridad, aprovechándose de que su esposo acaba de fallecer y que usted está manipulando la situación». El licenciado Salinas abrió su portafolio antes de que yo pudiera responder. «Oficial, permítame presentar la documentación correspondiente. Aquí está el acta de defunción del señor Roberto Mendoza. Aquí está el testamento debidamente registrado que establece que la señora Irma Cuautle es la heredera universal de todos los bienes. Aquí están las escrituras de la propiedad ubicada en calle Reforma 234, que está a nombre de la señora Cuautle y su difunto esposo, y que ahora por derecho de supervivencia pertenece únicamente a ella. Aquí están los documentos del banco que confirman que el señor Caleb Mendoza
fue removido como cotitular de la cuenta por decisión de la titular legítima, que es la señora Cuautle. Y aquí está el documento de propiedad del local comercial donde opera el negocio de materiales, también a nombre de la señora Cuautle. El oficial revisó cada documento con cuidado, tomó su tiempo, leyó las letras pequeñas, verificó los sellos y firmas. Finalmente levantó la vista. Todo está en orden. La señora tiene completo derecho legal sobre todas estas propiedades y cuentas. Exacto, dijo el licenciado. El señor Caleb no tiene ninguna reclamación legal. Él no es propietario de ninguna de estas propiedades, no es titular de ninguna de estas cuentas, y su madre, como dueña legal, tiene todo el derecho de decidir quién entra a sus propiedades. Pero es su hijo, dijo el oficial, con expresión confundida. ¿Por qué haría esto? Saqué de mi bolso la hoja de cálculo que encontré en la computadora del negocio. Porque mi hijo, oficial, ha estado robándome. Aquí está la evidencia. $17,400 retirados del negocio en los últimos 4 meses sin documentación. Y además, respiré hondo, porque escuché a mi hijo y a su esposa, el día del funeral de mi marido, celebrar su muerte y planear cómo acelerar la mía para heredar más rápido. El oficial se quedó mudo mirando la hoja. Luego me miró a mí, luego al licenciado. ¿Tiene testigos de esa conversación? No, estaba sola en mi habitación, pero la escuché claramente. Entonces, es su palabra contra la de él. Lo sé, pero esta hoja, señalé el documento, no miente, y me gustaría presentar una denuncia formal por robo. El oficial suspiró pesadamente. Esto se está complicando. Mire, doña Irma, legalmente usted está en su derecho de hacer lo que ha hecho, pero entiendan que esto es un asunto familiar muy delicado. Mi recomendación es que intenten resolver las cosas en privado, tal vez con mediación familiar. Oficial, dijo el licenciado Salinas firmemente, la señora Cuautle no tiene ninguna obligación de mediar nada. Ella es la víctima aquí. Ha sido robada por su propio hijo. Ha sido amenazada indirectamente. Tiene derecho a proteger su patrimonio y su seguridad. El oficial asintió lentamente. Tienen razón. Voy a desechar la denuncia del señor Caleb por falta de fundamento. Y si la señora desea presentar denuncia por robo, podemos proceder. Quiero presentarla, dije con voz firme. Quiero que quede registro oficial de lo que ha hecho. Pasamos la siguiente hora llenando formatos, declarando, anexando evidencias. Cuando finalmente terminamos, el oficial nos entregó una copia del reporte. Esto va a tardar en procesarse, advirtió, y probablemente no lleve a nada si su hijo devuelve el dinero, pero al menos queda el antecedente por si vuelve a haber problemas. Es todo lo que necesito, dije. El antecedente. Salimos de la estación cerca de la 1 de la tarde. El licenciado me llevó a comer algo antes de llevarme de regreso a casa. Lo hizo muy bien, doña Irma, me dijo mientras comíamos. Sé que todo esto es terriblemente doloroso, pero está defendiéndose de la manera correcta. ¿Cuándo termina esto? Pregunté con cansancio. ¿Cuándo puedo volver a vivir en paz? Cuando Caleb entienda que no va a ganar, respondió. Algunos hijos aceptan la situación rápido, otros tardan años en soltar. No puedo prometerle cuándo terminará. Solo puedo prometerle que yo la apoyaré en todo el proceso. Cuando llegué a casa, Patricia estaba esperándome en la sala. ¿Cómo te fue? Caleb había presentado una denuncia contra mí, pero el licenciado presentó toda la documentación y la desecharon. Yo presenté una denuncia contra él por robo. Bien hecho, dijo Patricia. Ese muchacho necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Esa tarde, mientras tomábamos té en el patio junto a las plantas que Roberto amaba, mi teléfono sonó. Era Eliet. Dudé si contestar, pero algo me hizo hacerlo. ¿Bueno? Doña Irma. La voz de Eliet sonaba diferente, menos arrogante, casi asustada. Necesito hablar con usted. No tengo nada que hablar contigo, Eliet. Por favor, es importante. Es sobre Caleb. Él está muy alterado. Dice que va a demandarla, que va a pelear el testamento, que haga lo que quiera. La interrumpí. Ya tomé todas las precauciones legales necesarias. Si quiere demandarme, que lo haga. Pero no va a ganar. Doña Irma, usted no entiende. Nosotros necesitamos ese dinero. Tenemos deudas, muchas deudas. Si no, así que era eso. No solo era ambición, era desesperación. Habían estado gastando dinero que no tenían, apostando a que yo moriría pronto y ellos heredarían. Eso no es mi problema, Eliet.
Deberían haber pensado en eso antes de planear mi muerte. No planeamos su muerte, solo estábamos desahogándonos. Ustedes brindaron con tequila celebrando que solo faltaba que yo estirara la pata. Eso no es desahogarse, eso es crueldad. Hubo silencio. Por favor, su voz se quebró. Al menos denos algo, aunque sea para pagar las deudas. No, pero Caleb es su hijo. Ya no, dije, y esas dos palabras me dolieron más que cualquier otra cosa en toda esta pesadilla. Ya no lo es. Colgué. Apagué el teléfono. Patricia me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, hermana. Yo también, susurré. Yo también. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas, como el silencio que viene después de una tormenta devastadora. Caleb no volvió a aparecer en mi puerta. No volvió a llamar. Elliot tampoco. Era como si hubieran desaparecido de mi vida tan abruptamente como la muerte se llevó a Roberto. Patricia se quedó conmigo durante 3 semanas. Su presencia fue un bálsamo. Por las mañanas desayunábamos juntas en la cocina, mirando el jardín. Por las tardes salíamos a caminar por el parque. Por las noches nos sentábamos en la sala a recordar nuestra infancia, cuando la vida era simple y la familia significaba protección, no traición. ¿Sabes qué extraño más de cuando éramos niñas?, me dijo una noche, que mamá siempre decía, la familia es lo único que importa, y yo le creí toda mi vida, hasta ahora. Mamá no vivió lo suficiente para ver cómo sus nietos pueden traicionar a sus propios padres, respondí con amargura. No todos los hijos son como Caleb, Irma. Hay muchos que honran a sus padres hasta el último día. Lo sé, pero el mío no es uno de ellos. Un mes después del funeral, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados que no conocía. La abrí con manos temblorosas. Caleb me estaba demandando. Alegaba influencia indebida en la modificación del testamento. Alegaba que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales cuando lo cambié. Pedía que se anulara el Nuevo Testamento y se restaurara el anterior, donde él era albacea y heredero único. Llamé de inmediato al licenciado Salinas. Ya me lo esperaba, dijo con calma. Es el último recurso de alguien desesperado. Pero no se preocupe. Tenemos toda la documentación que prueba que usted estaba perfectamente lúcida. Tiene 60 años, trabaja, maneja, toma decisiones complejas todos los días. Ningún juez va a determinar que no está en sus cabales. ¿Cuánto va a tardar esto? Meses, tal vez un año, pero al final ganaremos. Y así fue. Durante los siguientes meses asistí a audiencias, presenté documentos, respondí preguntas de abogados. El juez ordenó que me evaluara un psiquiatra forense para determinar mi capacidad mental. El doctor me hizo pruebas durante 2 horas. Al final dictaminó: la señora Cuautle muestra plena capacidad cognitiva, lucidez y autonomía en la toma de decisiones. Mientras tanto, yo tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Una tarde, 2 meses después del funeral, estaba en casa revisando papeles del negocio cuando encontré un documento que Roberto había guardado en su escritorio. Era un folleto de una fundación que apoyaba a niños huérfanos en Puebla. Roberto lo había marcado con una nota adhesiva que decía: algún día, cuando tengamos más tiempo, me gustaría hacer algo por estos niños. Lloré al leer esas palabras. Roberto siempre quiso ayudar a los demás. Siempre habló de dejar un legado más allá del dinero. Y yo, en su memoria, iba a cumplir ese sueño. Llamé a la fundación. Pregunté cómo podía ayudar. Me invitaron a visitar su centro. Era un edificio modesto en las afueras de Puebla donde vivían 30 niños de entre 5 y 15 años. Niños que habían perdido a sus padres. Niños que no tenían a nadie. Cuando entré y vi sus rostros, algo en mi corazón sanó un poco. Estos niños necesitaban amor. Necesitaban una figura materna. Y yo, que había perdido a mi hijo, podía ofrecerles eso. Empecé a visitarlos todas las semanas. Les llevaba comida, les ayudaba con las tareas, les leía cuentos antes de dormir. Algunos me llamaban tía Irma, otros simplemente me abrazaban en silencio. Un día, la directora de la fundación me llamó aparte. Señora Irma, los niños la adoran. ¿Ha considerado formalizar su apoyo? ¿Formalizar? Ser madrina oficial de la fundación. Ayudarnos no solo con tiempo, sino también financieramente si puede. Esa noche pensé en el testamento modificado, 60% para instituciones de caridad.
Esta era la institución perfecta. Quiero donar, le dije a la directora la siguiente semana. Quiero asegurarme de que estos niños tengan educación, comida, atención médica, todo lo que necesiten. ¿Cuánto está pensando donar? Todo lo que pueda mientras viva. Y después de mi muerte, la mayor parte de mi patrimonio. La directora se quedó sin palabras. Luego, lloró conmigo. Los meses pasaron. El juicio avanzaba lentamente. Caleb presentaba argumentos. El licenciado Salinas los refutaba. Yo seguía visitando a los niños del orfanato. Seguía regando las plantas de Roberto. Seguía viviendo. Un día, 6 meses después del funeral, Patricia tuvo que regresar a la Ciudad de México. Su propia vida la esperaba. ¿Vas a estar bien sola?, me preguntó antes de subir al autobús. Voy a estar bien, le aseguré. Ya no estoy sola. Tengo a los niños del orfanato. Tengo mi trabajo pendiente en el negocio. Tengo la memoria de Roberto guiándome. ¿Y Caleb? Caleb tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Ahora cada uno vive con las consecuencias. Patricia me abrazó fuerte. Eres más fuerte de lo que crees, hermana. Cuando se fue, regresé a mi casa. Entré a la habitación que había sido de Caleb cuando era niño. Todavía tenía algunos de sus juguetes viejos, una pelota de fútbol, un casco de juguete como el que usaba cuando visitaba las construcciones con Roberto, una fotografía de los 3 en el marco. Tomé la fotografía, los 3 sonriendo, una familia feliz que ya no existía. Perdóname, hijo, le susurré a la imagen del niño que fue. Perdóname por no poder salvarte del hombre en que te convertiste. Guardé la fotografía en una caja, cerré la puerta de ese cuarto y decidí que era hora de seguir adelante. No con resentimiento, no con odio, sino con la paz que viene de saber que hice lo correcto, que me defendí cuando nadie más lo haría, que protegí el legado de Roberto, que convertí el dolor en algo útil para niños que sí necesitaban amor. El juicio finalmente terminó 9 meses después del funeral. El juez dictaminó a mi favor. El testamento modificado era válido. Caleb perdió. No sentí alegría, solo alivio. Esa noche me senté en el patio bajo las estrellas. Las plantas de Roberto habían crecido hermosas bajo mi cuidado. El árbol de naranjas tenía frutos maduros. Corté uno. Lo pelé. Probé un gajo. Dulce. A pesar de todo, la vida todavía podía ser dulce. 2 años pasaron desde aquel funeral lluvioso de octubre. 2 años en los que reconstruí mi vida desde los cimientos. 2 años en los que aprendí que la mayor venganza no es hacer daño, sino vivir bien. Yo seguía visitando el orfanato cada semana. Ahora era la madrina oficial. Había financiado la renovación del comedor y la biblioteca. Los niños me esperaban cada jueves con abrazos y sonrisas. Algunos ya me decían, abuela Irma. Ese título, que Caleb nunca me permitió usar con sus hijos que nunca tuvo, ahora lo llevaba con orgullo gracias a 30 niños que sí me querían. El negocio de materiales seguía funcionando. Contraté a un administrador de confianza recomendado por el licenciado Salinas. Los ingresos eran estables. Las propiedades rentadas seguían generando dinero cada mes. Yo vivía con lo necesario y guardaba el resto para el futuro de los niños. Roberto habría estado orgulloso. Un sábado por la tarde, mientras hacía compras en el supermercado, lo vi. Caleb estaba al final del pasillo de los cereales, más delgado, más demacrado, con ojeras profundas y ropa que se veía vieja. Empujaba un carrito casi vacío, un paquete de pasta, una lata de atún, pan barato. Nuestras miradas se cruzaron. Vi algo en sus ojos que no había visto antes. No era rabia, no era orgullo, era vergüenza. Desvió la mirada rápidamente, dio la vuelta y se alejó por otro pasillo como si yo fuera un fantasma que prefería no enfrentar. No lo seguí, no dije nada. Simplemente continué con mis compras, pero esa imagen se quedó conmigo. Mi hijo comprando lo mínimo para sobrevivir. Mi hijo que había soñado con heredar millones, ahora contando monedas para pagar atún enlatado. 2 semanas después, me encontré a una antigua vecina en el mercado, doña Carmen, que vivía 3 casas abajo de donde Caleb y Eliet rentaban su departamento. «Ay, doña Irma», me dijo con pena, «qué tristeza lo de su hijo». «¿Qué pasó?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber. «Pues que Eliet lo dejó. Se fue con otro hombre hace como 6 meses. Un empresario de Monterrey con mucho dinero. Dicen que Caleb cayó en depresión. Perdió su trabajo.
Tiene deudas por todos lados. Los del departamento donde vivía lo corrieron por no pagar la renta. Ahora vive en un cuarto pequeño en una vecindad. Sentí un dolor en el pecho, no de satisfacción, de tristeza. ¿Y usted lo ha visto?, preguntó doña Carmen con curiosidad morbosa. Una vez, en el supermercado, pero no hablamos. Dicen que a veces pregunta por usted, que le gustaría hablar, pero que le da vergüenza después de todo lo que pasó. Esa información me persiguió durante días. Caleb preguntaba por mí. Caleb quería hablar, pero el orgullo o la vergüenza se lo impedía. Parte de mí quería buscarlo. Parte de mí quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero la parte más sabia, la parte que había aprendido a protegerse, sabía que no podía hacerlo, porque lo que Caleb necesitaba no era mi rescate, era aprender de sus propias consecuencias. Un mes después recibí una carta. No traía remitente, solo mi nombre escrito a mano en el sobre. La abrí con manos temblorosas. Era de Caleb. Mamá, no espero que leas esto. Probablemente deberías tirarlo sin abrirlo, pero necesito escribirlo aunque sea solo para mí mismo. No sé cómo empezar a disculparme. No hay palabras suficientes. No hay explicación que justifique lo que hice, lo que dije, cómo te traté. Eliet me dejó. Se fue con alguien que sí tiene dinero. Resulta que ella nunca me amó a mí. Solo amaba la idea del dinero que pensaba que íbamos a heredar. Cuando perdimos el juicio y quedó claro que no habría herencia rápida, me dejó sin mirar atrás. Perdí mi trabajo porque estaba tan obsesionado con pelear el testamento que descuidé todo lo demás. Las deudas que hicimos pensando que pronto tendríamos dinero me están ahogando. Vivo en un cuarto que cuesta $100 al mes y apenas tengo para comer. Pero ¿sabes qué es lo peor, mamá? No es la pobreza, no es la soledad. Es darme cuenta de que tenía todo y lo destruí con mis propias manos. Tenía un padre que me amaba, una madre que habría dado su vida por mí, y los traicioné por dinero que ni siquiera era mío. Papá murió pensando que yo era un buen hijo. Al menos se fue sin saber la verdad, pero tú sí la sabes, y tienes que vivir con el dolor de haber criado a un hijo que te pagó con crueldad. No te pido perdón, porque no lo merezco. No te pido ayuda, porque no la he ganado. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice, y que si pudiera devolver el tiempo, daría todo por ser de nuevo el niño que te abrazaba y te decía que eras la mejor mamá del mundo. Lo siento, no es suficiente, pero es todo lo que tengo. Caleb. Leí la carta 3 veces. Lloré en cada lectura. Era lo que había esperado escuchar durante 2 años. Un reconocimiento, un arrepentimiento genuino, una disculpa. Pero también sabía que las palabras eran fáciles. Lo difícil era cambiar realmente. Guardé la carta en un cajón. No la tiré, pero tampoco la contesté, porque perdonar no significaba volver a confiar. Perdonar no significaba abrir de nuevo las puertas que él mismo cerró con su traición. Otro año pasó. 3 años desde la muerte de Roberto. Yo tenía 63 años, el cabello completamente blanco ahora, arrugas más profundas alrededor de los ojos, pero también una paz interior que nunca había tenido antes. Un día, el licenciado Salinas me llamó. Doña Irma, tengo noticias. Caleb está en el hospital. Se me detuvo el corazón. ¿Qué pasó? Una úlcera sangrante, por estrés y mala alimentación. Está estable, pero los médicos dicen que estuvo grave. No tiene seguro médico, no tiene dinero para pagar. El hospital social lo está atendiendo, pero pensé que debía saberlo. ¿Qué hospital? El general. Pero doña Irma, piénselo bien antes de ir. Usted no tiene obligación. Lo sé, interrumpí, pero necesito verlo. Solo una vez. Fui al hospital esa misma tarde. Pregunté en recepción. Me dieron el número de habitación. Era una sala compartida con otros 4 pacientes. Cortinas sucias separaban las camas. El olor a desinfectante mezclado con enfermedad llenaba el aire. Caleb estaba en la tercera cama, dormido, conectado a un suero. Su rostro era una sombra del hombre que fue, 35 años y parecía de 50. Me senté en la silla de plástico junto a su cama. No lo toqué, solo lo observé. Este era mi hijo, el bebé que lloró en mis brazos, el niño que me regalaba flores del jardín, el adolescente que me abrazaba antes de ir a la escuela. Este también era el hombre que celebró la muerte de su padre, el hombre que planeó mi muerte, el hombre que me robó. Ambos eran la misma persona, y tenía que aceptar esa verdad dolorosa. Sus ojos se abrieron lentamente. Me vio. Lágrimas inmediatas rodaron por sus mejillas. «Mamá», susurró con voz ronca,
Hola, Caleb. No esperaba que vinieras. Yo tampoco. Silencio. Un silencio pesado con 3 años de dolor entre nosotros. Recibí tu carta, dije finalmente. ¿La leíste? Sí. Y entiendo que te arrepientes, pero el arrepentimiento no borra lo que hiciste. Asintió, con más lágrimas cayendo. Lo sé. El doctor dice que estuviste grave. Sí. Pensé que iba a morir. Y lo único que pensaba era que moriría sin que tú supieras cuánto lo lamento. Ahora lo sé. Me levanté de la silla. Mamá, espera. Su voz se quebró. ¿Puedo pedirte algo? ¿Qué? ¿Algún día podrás perdonarme? Lo miré a los ojos. Vi al niño. Vi al monstruo. Vi al hombre quebrado en una cama de hospital. Algún día, dije suavemente. Pero ese día todavía no llega. Salí de la habitación. Bajé al área de administración. Le dije a la trabajadora social que pagaría los gastos médicos de Caleb Mendoza. Nada más. No su renta. No sus deudas. Solo lo necesario para que no muriera en ese hospital. Porque eso era lo que Roberto habría hecho. Porque yo todavía era su madre, aunque él ya no fuera mi hijo en el sentido que alguna vez lo fue. Salí del hospital con el corazón pesado, pero la conciencia tranquila. La vida le había cobrado a Caleb. Le había cobrado cada risa cruel, cada plan mezquino, cada traición. No necesité hacer nada. La vida tiene su propia forma de balancear las cuentas, y yo, finalmente, estaba en paz con eso. Han pasado 5 años desde aquel funeral lluvioso, 5 años desde que escuché aquellas palabras que cambiaron mi vida para siempre. Finalmente, ahora solo falta que ella estire la pata y todo será nuestro. Hoy tengo 65 años, el cabello completamente blanco, las manos marcadas por el tiempo, pero el corazón, paradójicamente, más ligero que nunca. Sigo visitando el orfanato cada semana. Algunos de aquellos niños ya son adolescentes. 2 de ellos entraron a la universidad con becas que la fundación les otorgó. Me llaman para contarme sus logros. Me invitan a sus graduaciones. Me consideran familia. Esa es la ironía más hermosa de mi vida. Perdí al hijo que nació de mi vientre, pero gané 30 hijos que nacieron de mi corazón. El negocio de Roberto sigue funcionando bien. Las rentas siguen llegando cada mes. Vivo con lo necesario. El resto lo guardo para los niños y para las instituciones que especifiqué en mi testamento. Mi hermana Patricia me visita cada 2 meses. Nos sentamos en el patio, bajo el árbol de naranjas que ahora es enorme y da frutos dulces todo el año. Tomamos café con pan dulce. Recordamos, reímos, a veces lloramos. ¿Has vuelto a saber de Caleb?, me preguntó en su última visita. Sí, me escribe cada 6 meses aproximadamente. Cartas cortas. Me cuenta cómo está. Me dice que sigue arrepentido, que está intentando reconstruir su vida. Consiguió un trabajo modesto en una ferretería. Vive solo. Eliet nunca volvió. ¿Y tú? ¿Le respondes? A veces. Mensajes breves. Le pregunto cómo está su salud. Le deseo lo mejor. Pero no más que eso. ¿Crees que algún día podrán reconciliarse? Pensé en esa pregunta durante largo tiempo antes de responder. No lo sé, Patricia. El perdón es un proceso. Yo ya no siento rabia hacia él. Ya no deseo su mal. Incluso oro porque encuentre paz. Pero confiar de nuevo, eso es algo que tal vez nunca pueda recuperar. Y está bien así. Algunas relaciones, una vez rotas, nunca vuelven a ser lo que fueron. Y aceptar eso también es sabiduría. El otro día, mientras regaba las plantas del patio, esas mismas plantas que Roberto cuidaba con tanto amor, me puse a pensar en todo lo que viví. Si alguien me hubiera dicho hace 6 años que mi hijo me traicionaría, que perdería a mi esposo, que terminaría en batallas legales y corazones rotos, probablemente no habría tenido el valor para seguir adelante. Pero aquí estoy, todavía de pie, todavía con ganas de vivir, porque aprendí algo fundamental en estos 5 años. La vida no se trata de evitar el dolor. El dolor es inevitable. La vida se trata de lo que haces con ese dolor. Si lo dejas que te destruya o si lo transformas en sabiduría. Yo escogí transformarlo. Transformé mi dolor en amor para niños huérfanos. Transformé mi traición en límites saludables. Transformé mi pérdida en gratitud por lo que tuve mientras duró. Roberto fue un gran hombre. 37 años a su lado fueron un regalo. El hecho de que terminaran en dolor no borra la belleza que vivimos juntos. Caleb fue un buen niño. Los primeros 25 años con él fueron hermosos.
El hecho de que se perdiera en el camino no borra los recuerdos dulces de su infancia. Puedo sostener ambas verdades en mi corazón sin que me destruyan. A veces, cuando el sol se pone y pinto el cielo de naranjas y rosas, me siento en la mecedora del patio. Esa misma mecedora donde Roberto se sentaba a leer el periódico. Y hablo con él. Mi amor, le digo al viento. Hice lo que tenía que hacer. Protegí lo que construimos. Honré tu memoria de la manera que sé que hubieras querido. Los niños del orfanato tienen educación gracias a ti. Tienen comida. Tienen esperanza. Ese es tu verdadero legado. No el dinero, sino el amor multiplicado. Y juro que a veces siento su presencia, en el aroma de las gardenias, en el sonido del viento entre las hojas, en la dulzura de las naranjas que caen del árbol. Él sigue aquí, de alguna manera, cuidándome. En cuanto a Caleb, también oro por él. Oro para que encuentre su camino, para que aprenda a ser el hombre que su padre quiso que fuera, para que algún día pueda mirarse al espejo sin vergüenza. No sé si volveremos a tener una relación. No sé si algún día podré abrazarlo de nuevo sin sentir ese nudo en el estómago, pero sé que le deseo lo mejor, y que si algún día él realmente cambia, no por interés sino por genuina transformación, tal vez podamos construir algo nuevo, no lo que teníamos, eso se perdió para siempre, pero tal vez algo diferente, algo más honesto. Por ahora estoy bien, estoy en paz, tengo mi casa, mis plantas, mis niños del orfanato, mis recuerdos buenos de Roberto, mi hermana Patricia, el licenciado Salinas que se convirtió en un amigo. Tengo suficiente. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si alguna madre escuchando esto reconoce las señales que yo ignoré durante años, habrá valido la pena. Si alguien aprende que está bien poner límites incluso con la familia, habrá valido la pena. Porque esa es la verdad que más me costó aprender. Amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Ser madre no significa sacrificarte hasta desaparecer. Puedes amar y protegerte al mismo tiempo, y eso no te hace mala persona, te hace sabia. Roberto solía decir que las plantas necesitan agua, sol y paciencia para crecer, pero también necesitan que cortes las ramas enfermas para que no maten al resto del árbol. Caleb fue mi rama enferma, y tuve que cortarla para salvar mi propia vida. Fue la decisión más dolorosa que tomé jamás, pero también fue la que me salvó. Ahora, cada mañana cuando despierto, lo primero que veo es la fotografía de Roberto sobre mi buró. Le sonrío, le doy los buenos días y le agradezco por haberme enseñado lo que es el amor verdadero. Porque aunque Caleb me enseñó lo que es la traición, Roberto me enseñó que el amor real existe. Y esa es una lección que nadie puede quitarme. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor y sanación. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y recuerda, nunca es tarde para protegerte. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Hasta la próxima.